Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes estén. Es un gusto nuevamente compartir con todos ustedes, peleándome aquí con este cable que hace cejas. Ya no hace cejas. Sistercitos y brothercitas, muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en nuestro streaming semanal a las 7 de la noche todos los jueves en El Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, que siempre se me olvida decirlo. Y la gente, bueno, hasta eso no preguntan, alguna vez han preguntado, pero generalmente no preguntan porque supongo que no interesa. ¿Qué importa cómo me llamo? Pero me llamo Mauricio José Schwartz de todos modos. Y esto es El Rey va Desnudo en su versión de un streaming semanal, de los cuales hemos hecho 105, lo cual significa que llevamos más de 2 años de estar aquí todas las semanas con alguna que nos tomamos de descanso porque, oiga usted, no podemos hacer... Vamos, nadie aguanta. Lo único que ha aguantado así, de una manera más o menos parecida, es el artículo que escribo en el periódico El Correo sobre ciencia. Todas las semanas que llevo 18 años y los únicos sábados que he faltado son los sábados en que había un tema especial, que no había página de ciencia en el suplemento Territorios, pero el resto del año, ayer entregué el artículo número 850 y no me acuerdo, a ver, ahora les digo, yo sí se los puedo decir. Ayer entregué el artículo número 868, es decir, he escrito 868 artículos sin faltar un día, sin faltar un sábado, y eso es un montón. Pero bueno, generalmente la gente se puede dar sus días de descanso y de celebración. Bueno, ayer estrenamos vídeo como todos los miércoles y ahora sí estoy sorprendido porque lleva más de 14,000 visualizaciones. No pensé que esto interesara tanto. Nuevamente, uno no sabe lo que hace cuando hace sus vídeos, no tiene una idea. Incluso si pudiera hacer un estudio mercadotécnico, que a ver quién tiene dinero para hacerlo. Entonces reúnes, haces una encuesta entre 300 personas, oiga, ¿quieren que haga lo de las constelaciones familiares? Y entonces, si muchos dicen que sí, bueno, ya tengo una base para decir, bueno, a lo mejor ahí tenemos visualizaciones, porque lo que es el resto de las... Seguimos con lo que la semana pasada, pues tuvimos lo que a mí me pareció un tema muy interesante, pero pues a ustedes no les pareció, y así es esto del abarrote de los vídeos. Es que me encanta la gente que dice, esto lo hiciste porque sabías que ibas a ganar muchísimo. Bueno, para empezar, no gana mucho dinero con un vídeo, ¿eh? Pero tú sabías lo que iba a hacer el público, ojalá lo supiera. Pero en general hago cosas que me parece que son interesantes, que me parece que son relevantes, que creo que son interesantes pues para la gente. Pero en fin, y como siempre, empiezo diciéndoles, suscríbanse, denle me gusta, sobre todo suscríbanse. El otro día veía yo, tenemos 800 tantos mil visualizaciones al mes. Tenemos miles y miles de personas que nos ven, de lo que se llaman espectadores individuales. Si todos se suscribieran, por lo menos los que ven mucho el canal, si todos se suscribieran, lo que entendería YouTube, porque YouTube, acuérdense que funciona por algoritmos, y los algoritmos son artificiales. Algunos se llaman inteligencia artificial, pero no es inteligencia, es solo artificial. Entonces, su nivel de inteligencia es el siguiente: si mucha gente se suscribe, esto ha de ser interesante, vamos a recomendarlo. Si poca gente se suscribe, esto es una basura de vídeo y no vamos a recomendarlo. Si a eso tú le llamas inteligencia, pues allá tú. Yo no le llamo inteligencia, yo digo que es simplemente artificial. Pero así funciona YouTube. Entonces, si ustedes se suscriben, si ustedes le dan me gusta, si ustedes lo recomiendan, pues YouTube dice, mira, pues vamos a recomendarlo nosotros también. Y entonces viene más gente a visitarnos al canal y podemos contarles historias sobre pensar, sobre la posibilidad de pensar correctamente. Y esto implica también saber cuándo dejar de cuestionar, porque alguien me decía alguna vez, yo usaba una camiseta que decía cuestiónalo todo, y era el lema de alguno de los blogs, y lo usaba yo mucho, el cuestiónalo todo. Entonces
me decía alguien, si lo cuestiono todo, también cuestiono la ciencia y cuestiono, no sé, si tienes que cuestionarlo todo, pero tienes que saber cuándo dejar de cuestionar porque tienes una respuesta satisfactoria. Si no aceptas ninguna respuesta satisfactoria, te conviertes en una especie, en un conspiranoico más, en alguien que no confía en nada, que todo lo ve mal, que todo lo considera que lo están engañando, perdón con esto, que nada es fiable y que entras en lo que se llama el cinismo conspiranoico. El cinismo conspiranoico es algo de lo que vamos a hablar algún día que tenga yo tiempo, cuando tenga tiempo, porque así es esto, no tenemos el tiempo que querría yo tener para hacer las cosas. No solo el tiempo de transmisión. A ver, hemos ido alargando el streaming y hoy por una serie de razones lo vamos a alargar también porque tengo una sorpresa maravillosa. A la gente que le gusta sobre todo la galería nocturna y curiosidades sobre arte, tengo una historia maravillosa de alguien que yo conozco, cuyos libros, algunos de sus libros, una de las cosas que hago yo en el periódico es, en verano y en Navidad, me piden que recomiende libros de divulgación científica. Y alguna vez ya recomendé La geografía de la locura de este autor, de Javier Burgos, y resulta que ha hecho una cosa en las artes plásticas tan interesante, en la investigación de artes plásticas. Él es investigador de biología molecular especializado en neurología, se dedica a la investigación del Alzheimer, pero se interesó por un asunto muy conocido o más o menos conocido de las artes plásticas y ha hecho 2 descubrimientos sensacionales. Yo cuando vi el segundo dije, primero que nada, yo este tipo lo conozco, claro, pues es Javi Burgos y lo conozco de Naucas. Y ya recomendé una vez uno de sus libros. Y entonces el otro día le dije, Javi, si vienes el jueves como a las 9:15 y hablas con la gente y les cuentas tu maravillosa obra de investigación, no científica, sino casi detectivesca, para encontrar 2 de 5 cuadros que están perdidos. Así que hoy tenemos con nosotros a Javi Burgos, se va a poner muy bien la cosa, es un tipo además simpaticísimo, inteligentísimo y pues por lo visto muy dedicado a no solo a la ciencia, que es lo suyo, a la neurología, a las neurociencias, sino a las artes plásticas. Sensacional. Así que no se vayan, avísenles a sus amigos que estén. Estamos 218 personas, 218 gracias emocionadas, sobre todo si todos se suscriben. Muchas gracias. Y vamos a hacer, como siempre, los primeros minutos dedicados al chat, porque llegan ustedes con una ferocidad que me extraña. Pero bueno, dice, ¿crees que negarte a ver el Mundial de Qatar es muestra de solidaridad con las personas afectadas por dicho evento, trabajadores sin derechos, mujeres abusadas, etcétera? No. Va a ser de mal gusto verlo, pero no resuelve nada. Es de esas cosas que son cosméticas, ¿me entiendes? El rechazo a Qatar debe hacerse de otras formas y debe hacerse como un rechazo a todo lo que es los abusos que se llevan a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en los países con un régimen islámico y que tienen un desprecio enorme por todos los que no son ellos. Hay un nivel de racismo allí, de desprecio a quien no es como ellos, porque también el Corán enseña que quien no es como ellos es absolutamente despreciable y debe morir. No olvidemos ese pequeño detalle. Entonces, yo no me iría a lo cosmético. Mira, hay muchísimas personas que han luchado toda la vida para llegar a un mundial, van a competir de la mejor manera posible, van a hacer su mejor esfuerzo sin importarles el lugar. Entonces, aunque el lugar tiene que ser condenado y probablemente pues deberíamos dedicar los días del mundial a hacer una serie cada día, por ejemplo, denunciar una de las infracciones a los derechos humanos en Qatar y en los países que le rodean. Eso sería una labor importante, ¿no? Pero dejarlo de ver, te privas de algo que te gusta mucho y no logras absolutamente nada. Entonces lo que hay que pensar es en acciones positivas, en acciones efectivas, en acciones de denuncia, en acciones de pedirle a nuestros gobiernos, oye, mira, pues si les tienes que comprar petróleo a estos, porque si no nos morimos de frío, pues por lo menos cómpraselos, pero exigiéndoles que hagan cambios y que mejoren las cosas en su país, porque el que compra también tiene poder, no solo el que vende, en este caso energía, tiene poder. En fin, se me ocurre, así, de la manga,
cosas que podemos hacer positivamente para difundir el problema de los derechos humanos en los países sin privarnos ni del mundial ni convertir en víctimas a los futbolistas, que además a los que, si somos razonables, no les podemos pedir demasiado, porque no son personas que estén generalmente conscientes de una serie de cosas a su alrededor, porque su mundo es el mundo en el que están hasta cierto punto encerrados, ¿no? Entonces, así como a mí no me puedes pedir que meta yo goles olímpicos, lo intenté muchas veces, nunca lo logré, además yo era portero, entonces peor. No le puedes pedir a un deportista, a un futbolista que tome postura. Alguno lo puede hacer, pero a todos no se los puedes pedir y a todos no los puedes castigar por el hecho de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, cometió la barbaridad de darle este mundial a Qatar, y es la FIFA la que debería responder, no los deportistas, no los hinchas de los equipos en todo el mundo, etcétera. Quien debe responder al de las barbaridades que continuamente está haciendo es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es una verdadera cueva de alimañas que perjudica a un deporte que es el deporte más importante, popular, más practicado y más visto del mundo, y que lo han convertido en cosas horrendas, empezando desde el momento en que terminó la Copa Jules Rimet y fue sustituida, eso ocurrió en México en 1970, y fue sustituida por la Copa Mundial de Fútbol, y por lo tanto se dejaron atrás todas las reglas que había puesto Jules Rimet, el fundador de la FIFA, el fundador del Mundial de Fútbol, lo que había propuesto Jacques Rimet para fomentar el deporte de una manera sana. Bueno, cuando vuelan tantos millones por aquí y por allá, lo sano también a veces es prescindible, sobre todo si los pillos pueden hacerse con el poder, que es el caso y lo sabemos perfectamente. Así que, pues no lo creo, aunque yo no estoy nada contento tampoco con que el Mundial se vaya a jugar en Qatar. Piensa mudarse a la red social Mastodon próximamente, cuando sea grande, importante y me ofrezca lo mismo que me ofrecen las otras, que me disgustan por una serie de cosas, pero que me dan una serie de cosas que no me dan ninguna de las opciones. Entonces, hay varias opciones que pretenden desarrollarse, no sé ni siquiera qué hace Mastodon, pero si tú me pides que yo deje a 149,000 seguidores en YouTube y a 40,000 seguidores en Twitter, que es gente a la que le puedo contar las ideas que me parecen importantes y la información que me parece importante, me tienes que ofrecer algo muy importante a cambio, ¿no? Leía uno por ahí en Mastodon que decía, es que una promoción de Mastodon, es que puedes tenerme sin leer a Elon Musk. Mira, es que hay un botoncito de bloqueo y puedes bloquear también a Elon Musk. Prefiero saber lo que trama. Mi punto de vista acerca de Lacan y su psicoanálisis es una ocurrencia absolutamente basada en nada. No tiene ninguna base científica, no tiene ninguna demostración científica, es un delirio, y además es un delirio peligroso. Un delirio peligroso porque la gente que lo cree realmente cree que le pueden ayudar los psicoanalistas, y no hay ninguna prueba al respecto. Además, Lacan ha dicho una serie de barbaridades acerca de la ciencia que puede usted leer, por ejemplo, en un libro como el de Alan Sokal y Jean Bricmont, cuyo nombre ahora acabo de olvidar, en posturas intelectuales, sí, y allí se relata precisamente el tipo de locuras en las que creen los posmodernos, como Lacan, como Foucault, como Derrida, como Luce Irigaray y demás pandilla, que están haciendo mucho daño en el mundo con sus posiciones. Seguimos. La BBC News hizo un reporte sobre la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos alentada por Trump y promovida por sus simpatizantes. ¿Qué opinas? Bueno, lo que opine yo es irrelevante. Los expertos no creen que pueda desatarse una guerra civil como tal, porque los militantes que pueden llegar a la violencia del lado de Donald Trump son una minoría, por más que tenga una base electoral enorme que se va a poner a prueba la semana próxima en las elecciones de legislativas de Estados Unidos, las elecciones de medio mandato que se llaman.
aunque tenga una enorme base, esa base no es lo suficientemente, no toda esa base está dispuesta a tomar las armas. Se toman las armas cuando tienes mucho que perder. Y los que hablan de, es que claro, porque esto como en la Guerra Civil de Estados Unidos. No, mira, la Guerra Civil de Estados Unidos la inició el sur porque no quería perder la esclavitud, porque si perdía la esclavitud, perdía todo lo que era una forma económica, una forma de economía, una forma de obtención de ingresos, una forma de vida que había creado la esclavitud desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Entonces, creo que puede haber violencia, pero no creo que pueda haber una guerra civil, porque los violentos son una minoría. Los que impulsan a los violentos son más, pero también son una minoría. Y a veces algunos de ellos los mira, la gente los empieza a mirar en plan de, a ver, a mí yo soy muy conservador, pero esto es una locura. Por ejemplo, el caso de Tucker Carlson, el enloquecido presentador de la Fox, ¿no? El ataque reciente contra el esposo contra Paul Pelosi, marido de la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de la Cámara de Diputados, del Congreso de los Diputados, como le llaman en tu país, que el tipo fue a buscarla a ella y que atacó a Paul Pelosi con un martillo. Es un caso lamentable, es un caso gravísimo, pero es un caso aislado. La insurrección del 6 de enero fue un caso en el que, incluso pese a que había gente armada, nadie se atrevió a sacar sus armas y disparar. Si alguien lo hubiera hecho, aquello hubiera sido una masacre. Entonces, por todo eso creo que el riesgo de la violencia está presente, porque la ultraderecha siempre se mueve en los terrenos de la violencia. El neonazismo, que no le veo yo lo neo, insisto, es nazismo desde siempre, se mueve en los terrenos de la violencia. Pero para que realmente alcance su capacidad de ejercer la violencia como forma de alcanzar el poder o de establecer una guerra civil, las personas que militan en él tienen que tener algo que perder. Y no parece que tengan mucho que perder en este momento. En Alemania se aprovechó la crisis económica, la hiperinflación de la República de Weimar. En Italia se aprovecharon las ausencias de poder, pero no. Y en España fundamentalmente lo que se aprovechó fue el financiamiento externo para la situación, para un levantamiento militar que no fue popular, que luego se diría gente que no era militar. No creo que estén dadas las condiciones para eso, pero por supuesto puedo equivocarme y sí es muy preocupante. Es muy preocupante por otra razón, y es una razón de un tema que yo quería hablar también hoy. Y es el hecho de que la demolición de la posibilidad de que algo sea verdad, la demolición de la decencia, que es un elemento clave de la ultraderecha, cuando puedes hacer lo que no te permitían hacer, cuando puedes decir lo que no te permitían decir, resulta muy atractivo en ciertos momentos, y en este momento está siendo atractivo. El atreverte a romper las líneas rojas que ha impuesto la democracia, la convivencia pacífica, la tolerancia, etcétera, etcétera, es muy alentador para ciertos grupos, para ciertas personas, y son de las que pueden ejercer la violencia, y no solo en Estados Unidos, sino en todos los países europeos, donde la radicalización lleva a que más personas estén dispuestas a ejercer la violencia. No creo que se llegue a la guerra civil, pero existe un riesgo, sí creo que hay un riesgo de violencia. ¿Le gustan los perros chihuahua? Me divierten, sí, como todos los perros, simplemente es una variedad que hay muy agresiva en general. A todos los perritos pequeños les pasa, parece que tienen que demostrar que son el más fuerte de la pandilla. El otro día había un video maravilloso, un Rottweiler de 60 kilos, un verdadero jabalí de perro, y hay un perro chihuahua de este tamaño comiéndose un hueso más grande que el perro. Y está el perro, y entonces quiere una parte del Rottweiler, y le arma un pifostio, le ladra, se le echa encima, se le avienta, pero como un verdadero matón de esquina, de barrio muy, muy marginal, y no dejó que el Rottweiler tocara el goloso hueso que se estaba tomando. En fin,
Pudo conocer a Mario Bunge, sí estuve una vez con Mario Bunge, lo llevamos a México a que diera una charla y cené con él, no le gustaba que yo fumara, pero no hablé tampoco de cosas demasiado relevantes con él, era una cuestión de carácter meramente social. Lo relevante fue la charla que dio y que me acuerdo que se llamaba El credo de un escéptico, precisamente. No se habla mucho de él como alguien importante para la ciencia y el escepticismo en América Latina. Es que yo creo que en parte se debe a que fue a contracorriente de la corriente principal de la filosofía, que es el posmodernismo. Entonces, cuando él toma, por ejemplo, la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn y demuestra que Kuhn ha usado la palabra paradigma con 4 o 5 definiciones distintas, cuando todos los filósofos se le tiran los pies a Kuhn, porque Kuhn demostró que la ciencia era totalmente relativa y que, no, la ciencia no es verdad, ni no, es mejor la filosofía que la ciencia. Y Kuhn tiene esa adoración en el mundo de los filósofos. Cuando Bunge dice, no, pues este es tonto, pues si usa la misma palabra con distintas acepciones y luego pretende que la veamos como si fuera la misma, y no, esto es un error meramente de primaria, ¿eh? No es así como filosofía o ciencia muy profunda. Entonces, pues eso hizo que no fuera muy simpático Bunge a ojos de muchos filósofos, y entonces lo tienen como de ladito. Otra cosa igual pasa con Bertrand Russell. Bertrand Russell no está considerado como un gran matemático, y lo fue. Hizo grandes aportaciones a las matemáticas y al tema de las paradojas, cuando descubre que las paradojas solo pueden darse realmente en el lenguaje contradictorio. Pero como es un gran defensor de la ciencia, y además es alguien que dijo, la filosofía no sirve absolutamente para nada, yo tengo la entrevista donde lo dice, pues tampoco tiene mucho cartel entre quienes enseñan filosofía. Quienes enseñan filosofía, acuérdense que son filósofos, porque o te las das de investigador, o te las das de profesor, o vas a tener que trabajar de verdad, y eso no les gusta mucho, y ya se van a volver a enojar conmigo. Los psiquiatras y profesores hablan de un incremento de las enfermedades mentales en jóvenes. ¿A qué crees que se debe?, me pregunta Eva. Yo creo que se debe a que hay un mayor diagnóstico. Mira, muchas cosas que eran normales en mi niñez hoy están conceptuadas como alteraciones, no enfermedades mentales, trastornos del comportamiento, etcétera, etcétera. Diagnosticamos más, nos preocupamos más por las divergencias de lo normal que pueden tener efectos dañinos. Entonces, no es que estemos más enfermos, es que nos damos cuenta que antes lo estábamos más. Es un poco lo que se da con el diagnóstico del cáncer. La gente dice, ahora hay más cáncer que nunca. Sí, mira, en primera, porque el cáncer tiende a ser más frecuente conforme mayor es una persona. Al aumentar la edad, crece el cáncer proporcionalmente, porque es una enfermedad degenerativa. Esto no quiere decir que no haya cáncer infantil, cáncer juvenil, cáncer de adultos, pero conforme más vieja se vuelve una persona, más riesgo tiene de cáncer, porque es una enfermedad degenerativa. 2, porque antes la gente se moría de espanto y de dolor de estómago y de cosas, de enfermedades que hoy no tienen una clasificación en realidad, que se les llamaba así, porque la gente no sabía lo que era el cáncer, no sabía cómo diagnosticar el cáncer, no sabía cómo identificar el cáncer, salvo en casos muy evidentes como un tumor en la lengua y este tipo de cosas, o el cáncer de piel. Y entonces no había diagnósticos, no había tantos diagnósticos. Y ahora que tenemos una forma clara de caracterizar el cáncer, que tenemos muchísimas pruebas de todo tipo, de sangre, de radiológicas, para detectar el cáncer, pues claro, detectamos más cánceres. Y antes la gente se moría de cáncer sin saber que tenía cáncer y sin aparecer en las estadísticas como si tuviera cáncer. Por cierto, quiero comentar que una de mis cantantes favoritas del mundo mundial, que es Floor Jansen, la grandiosa cantante de Nightwish, que es un grupo finlandés, si mal no recuerdo, ha informado hace unos pocos días que padece cáncer, afortunadamente un cáncer benigno en un pecho, que va a ser sometida a un tratamiento con muy buen pronóstico, y que esto lo logró gracias a un mamograma que se hizo, porque las mamografías en los países donde hay una sanidad razonable, las mamografías
se ponen a disposición de las mujeres periódicamente para precisamente detectar el cáncer de mama, y entonces ella estaba pues muy agradecida con las mamografías y con la medicina científica. Los cánceres benignos se identificaban menos también, no solamente los cánceres malignos, sino los tumores benignos podían pasar totalmente desapercibidos. Y el problema de un tumor benigno es que se puede volver maligno en un momento dado. Entonces, yo creo que eso pasa también con las enfermedades mentales. Los que opinan lo contrario, los que, es que nuestra sociedad es horrorosa, vivimos peor que nunca, y es el lloriqueo habitual. Acuérdense ustedes que si alguien tiene una buena noticia y otro tiene una mala noticia, el primero no va a salir en el periódico, nunca. ¿Qué opinión tiene la psicología? ¿Cree que es tan inservible como la filosofía? No, por supuesto que no. A ver, la psicología fue una rama de la filosofía, como la sociología o como la antropología o como muchísimas otras llamadas ciencias sociales, otras disciplinas sociales, que con el tiempo se han convertido en disciplinas mucho más fiables y científicas. La psicología tiene tiene ramas claramente científicas. Hay una psicología experimental, hay una psicología basada en evidencias, hay una psicología que se somete a estudios, y todavía hay creencias en lo que se llamaban las corrientes o escuelas de la psicología, que en ese caso sí son equivalentes a la filosofía porque son escuelas filosóficas. Yo creo que el problema que tienes es que tu mamá no te quería. No me quería mucho, pero ocultamente no te quería, y empiezan así, como en las constelaciones familiares de las que hablábamos precisamente ayer, donde se pueden inventar lo que sea, un Jodorowsky que cree en el psicoanálisis o un Bert Hellinger que creía en el psicoanálisis, que se había formado en el psicoanálisis. Pueden decir lo que quieran, eso no es cierto, la realidad es que tú le tienes miedo a los tomates. ¿De dónde lo saca? No, pero es que es un trauma infantil. ¿De qué hablas? No, tienes que comer tomates. En fin, bueno, somos un montón de gente en este momento. Sí, somos 351 personas, muchísimas gracias a quienes nos están viendo. Qué bien, me saludan de Canadá, de Zapopan, de Ecuador, qué bien. Hay gente de muchos lugares viéndonos y me da muchísimo gusto realmente. ¿Qué opinas de un libro de Juan Montalvo? No lo he leído. ¿Qué opino del Rey del Cash? Tampoco lo he leído. Este me parece interesante. A ver, dice, no digo el nombre, por Dios. Buenas, Mauricio, ¿qué opinión le merece el Salón del Rock and Roll? Me imagino que se refiere al Salón de la Fama del Rock and Roll. No es una especie de como la RAE del rock, lo digo por todas las injusticias que hubieron en el mismo, las omisiones, etcétera. No, mira, no. El Salón de la Fama del Rock and Roll es una organización sin fines de lucro destinada a honrar a los grandes del rock. ¿Quién son los grandes del rock? Nos ponemos a discutirlo, vamos a estar en desacuerdo muchísimo. Va a haber mucha gente que tú consideres grandiosa, que yo considero absolutamente intrascendente, y viceversa. A lo largo de los años han entrado en el Salón de la Fama del Rock alrededor de 350 personas. Entra un grupo de personas cada año. ¿Qué es lo que se hace? Hay un grupo de personas que pertenecen a la industria del disco, que pertenecen a la radio, que pertenecen al mundo de la música, que son managers o cantantes, músicos, guitarristas, etcétera, de rock, que todos los años proponen candidatos. Los candidatos con más propuestas entran en una boleta donde luego toda la academia, todos los que forman esa especie de academia van a votar quién entra ese año. Y ellos también van a tener ideas distintas de lo que tú y yo consideramos que es una persona relevante en el rock. Y entonces cada año de las propuestas se elige a un grupo determinado que entra en en el Salón de la Fama del Rock. ¿Es una injusticia que no haya entrado fulano en vez de sutano? Pues, según quién, tal vez sí, según otros tal vez no, porque estamos hablando de un fenómeno subjetivo que es la apreciación y el gusto por una manifestación artística. No puedes hablar de injusticias. Omisiones, claro que hay omisiones. Si no, no habría nadie a quien proponer
para el año próximo. Y estaba yo viendo, por ejemplo, ABBA. Pues ABBA en el rock yo no lo metería, pero está ABBA. AC/DC, por supuesto, ellos están desde 2003. Paul Ackerman, no sé, pero está desde 1995. Aerosmith me parece fundamental, está desde 2001. Alice Cooper no entró hasta 2011. En 2001, 2, 3, 4, 5, 6 podrías haber dicho, oye, ¿cómo no está el gran maestro del show de terror rock and rollero que es Alice Cooper? Los Allman Brothers entraron en 1995, hombre, maravilloso. Chet Atkins, el señor que inventa el 90% de lo que hacemos todos en guitarra eléctrica, entra hasta 2002. Joan Baez en 2017. Los Beatles, sí, bueno, los Beatles entraron en la primera promoción, con los primeros que entraron al Salón de la Fama, pero luego han ido entrando los individuales y los grupos de los individuales. No es lo mismo los Beatles que el All Stars Band de Ringo o Wings de Paul McCartney, ¿no? Pero aquí puedes ver tú cosas que digas, yo estoy totalmente en desacuerdo. No sé, que Billy Preston, el verdadero quinto Beatle, no entrará hasta 2021. ¿Cómo es posible si Billy Preston es una influencia fundamental y que además en su grupo? Podemos discutir mucho, pero el hecho real es que cada año se va introduciendo nueva gente en el Salón de la Fama del Rock. Entonces yo diría que no es como la RAE. La RAE son 37 tipos, o el doble, o sea, el alfabeto por 2, de gente que se eligen entre ellos, que se proponen entre ellos y que no hacen nada más que estar allí, creerse importantes y fingir que hacen lingüística, siendo que la mayoría de ellos no son lingüistas ni lexicógrafos. La lexicografía es el arte, el estudio de los diccionarios y cómo se hacen. Así que no haría yo una comparación con eso, y estoy tratando de buscar a alguien que me escandalizara especialmente. Deep Purple no entró hasta 2016, es que no puede ser, o sea, suena absurdo. ¿Cómo Deep Purple, uno de los grupos fundamentales del rock, uno de los grupos que tiene algunas de las canciones más, de las obras musicales más impresionantes, Child in Time, el concierto para grupo y orquesta, que tiene uno de los mejores bateristas del mundo, que tiene una de las voces más maravillosas del rock, y los dos se llaman Ian Pace, Ian Gillan, y hasta 2016 no entraron. Así pasa en el rock, entonces no creo que eso nos deba de preocupar. Y vamos a hacer cosas, porque hoy hay muchas cosas que hacer, y quiero empezar con una cosa que me la han reclamado. Es un poco oscuro comenzar así, pero yo creo que es importante. Me han preguntado alguna vez en Twitter por qué retuiteo a una cuenta de Twitter que se llama el Memorial de Auschwitz. El Memorial de Auschwitz se dedica a difundir información respecto de este campo de concentración y exterminio, trabajo, concentración y exterminio, ubicado hoy en Polonia, en la Polonia ocupada por los nazis, donde se llevó a cabo el exterminio de 1.100.000 personas. Y me dicen, ¿por qué? Bueno, inmediatamente sale alguien y dice, ¿por qué eres judío? No soy judío, no tengo idea nada contra ser judío, por favor, pero no lo soy. Pero no es eso. La historia es esta. Este memorial de Auschwitz, entre otras cosas, aparte de la información que difunde respecto al campo de concentración y exterminio, cada 2 horas publica la foto, la historia de una de las personas que estuvo dentro del
del campo de concentración y exterminio. Campo de concentración es donde se concentraba gente, era una prisión. Campo de exterminio era uno de los lugares como Bergen-Belsen o Auschwitz-Birkenau II, donde estaban habilitadas cámaras de gases para asesinar masivamente a miles de personas todos los días y hornos para cremar los miles de cadáveres que se producían todos los días. Era un esquema industrial de exterminio que solo ha ocurrido en la Alemania nazi y eso es lo que lo hace especial. A Auschwitz fueron enviadas 1.300.000 personas, 200.000 sobrevivieron, pero ellos también hablan de los que sobrevivieron. Si publican cada 2 horas una fotografía de estos, por ejemplo, el hombre de arriba a la izquierda, Czesław Hill, polaco, nacido en Yaroslav, fue deportado a Auschwitz el 14 de junio de 1940 y murió en el campo el 10 de mayo de 1943. En 1930 nació esta niña judía alemana, Ruth Helene Henriette Lilienfeld, que después emigró a Holanda, fue deportada a Auschwitz en enero de 1944 y asesinada en una cámara de gas después de la selección. La selección, cuando llegaban los trenes, porque había una red de trenes industrial para llevar a la gente a los campos de concentración y de exterminio. En el caso de los de exterminio, gente como Mengele, como el doctor Mengele, recibían a los trenes y separaban a la gente, las mujeres y las niñas y los niños a la izquierda y los hombres y los jóvenes a la derecha, e iban seleccionando a los que consideraban así, de primera vista, que podían servir para el trabajo y por tanto se les podía dejar vivos y matarlos haciendo que trabajaran hasta la muerte, que era lo que se hacía, y había por eso industrias de la guerra alemanas en los campos de exterminio. Y los demás, las mujeres que eran demasiado frágiles, los niños en general, salvo que fueran elegidos para los experimentos de Mengele, sobre todo si eran gemelos, los niños, los ancianos y las personas que se veían demasiado, que ellos a primera vista veían demasiado débiles, pues eran llevados para ser ejecutados en las cámaras de gases inmediatamente o al día siguiente o en pocos días. Esa era la selección. Esta niña fue seleccionada, tenía 14 años, murió. En 1877 le pasó eso a esta mujer alemana, Else Uri, nacida en Berlín, una escritora que había sido conocida principalmente por sus libros infantiles y que murió en una cámara de gas en Auschwitz II-Birkenau. Estas eran personas. Cuando hablas de 1.100.000 muertos, cuando hablas de 1.300.000 personas que pasaron por el horror de un campo donde la diversión era golpearlos, humillarlos, mantenerlos, matarlos de hambre, donde la crueldad era una forma de afirmar la superioridad racial de los guardias de las SS, hombres y mujeres, que hay casos brutales de mujeres que fueron tremendas hienas, como María Mandl, por poner un caso del que leí recientemente, contra las mujeres presas en los campos de concentración. Los números son apabullantes. Mira, a 12 fotos al día, a este ritmo, el museo va a tardar 251 años en publicar las fotos y nombres de todas las víctimas. Como además ponen a los que sobrevivieron, son 260, 270 años de publicar una foto cada 2 horas. No eran un número. Los nazis querían que fueran un número. Estos eran personas. El de abajo era un zapatero, de cuando no había fábricas de zapatos y tú te mandabas a hacer tus zapatos con un zapatero. El otro era un niño que vivió 8 años. Esta mujer no era una prisionera con su traje a rayas, era una profesora. Y la pequeña de abajo, que murió a los 6 años en la cámara de gas después de la selección, era una niña con un nombre, con unos padres, con unos amigos, con unos juegos, con unos sueños, con una risa, que los números no nos dejan ver. Es otro
proyecto al que yo le tengo un gran cariño, que se llama Caras de Auschwitz, que son especialistas en la colorización de fotografías, una disciplina que en los últimos 7, 8 años ha tenido un gran desarrollo y una especialización extraordinaria. Las fotografías en blanco y negro hemos descubierto, y yo como fotógrafo me interesa muchísimo esto, las fotografías en blanco y negro establecen una distancia humana y hablan un lenguaje distinto. Tan es así que se ha descubierto que la gente antes no soñaba en blanco y negro, pero cuando aparece el cine en blanco y negro, primero la fotografía, pero sobre todo el cine en blanco y negro, la gente empieza a soñar en blanco y negro. Y hay muchísimos reportes de gente que sueña en blanco y negro hasta que vuelve a aparecer el cine en color, y cuando aparece el cine en color empieza a desaparecer los reportes de gente que sueña en blanco y negro, porque ahora sueñan en color, porque sueñan como el cine. Los sueños son las películas que nos contamos nosotros y nos dirigimos nosotros mismos. Y estos colorizadores han hecho esto que se llama Rostros de Auschwitz, colorizando las fotografías para recordarnos que no están allá lejos, sino que están cerca de nosotros. La derecha hoy nos está diciendo que los inmigrantes son malvados, despreciables, prescindibles, que puedes echarlos de tu país, no importa cuántos años lleven en él, ni cuánto hayan hecho por tu país, que puedes y debes echarlos. Es lo que ha hecho el Reino Unido y es lo que ahora pretende hacer Meloni en Italia, porque son en alguna medida menos humanos que, como ve a los italianos Meloni, como veía a los británicos Nigel Farage. La deshumanización del adversario es un producto de la polarización y en este momento vivimos una gran polarización. Los republicanos más extremos en los Estados Unidos consideran que los demócratas no deben siquiera vivir, no deben tener decisión y por supuesto no pueden ganar elecciones. La ultraderecha europea está planteando que la izquierda europea y la izquierda racional, moderada, democrática, el socialismo democrático que tiene una presencia tan sólida en Europa, en realidad está formado por comunistas, bolcheviques, que van a mandar a todo el mundo al gulag. Repiten la palabra comunismo para ensuciar a la socialdemocracia una y otra vez. ¿Por qué? Es una forma de deshumanizar no solo al socialdemócrata, sino a quien vota por él. ¿Cómo te atreves a votar por comunistas? Nos dice igual Isabel Ayuso que Marine Le Pen o que los representantes de Alternativa por Alemania y otras personas de la ultraderecha. Retuiteo siempre que puedo, siempre que los veo en mi timeline, porque además mi timeline a veces corre a velocidades increíbles y eso que lo tengo dividido por grupos. Cuando veo algo de Memorial de Auschwitz, lo retuiteo para recordarnos que esas personas eran seres humanos y las personas que nos quieren enseñar a odiar hoy también son seres humanos. Algunos pueden ser seres humanos enormemente despreciables, pero son seres humanos. Si fueran monstruos sería más fácil, ¿ves? Pero si son seres humanos tienes que valorarlos, incluso tienes que valorar a los nazis dentro de su contexto social, histórico y tratar de reeducarlos, de desnazificarlos, si puede ser de verdad, no como pretende desnazificar Ucrania, que no es nazi, Putin, que sí lo es. Pero esa es la razón por la que lo hago. Creo que todos, y esto es una cuestión que creo que es responsabilidad de todos, en el mundo de ultrapolarización que estamos viviendo es importante recordar la humanidad del otro, del que está junto, del que está enfrente, del que está tratando de entrar por la valla de Melilla o que está tratando de cruzar la frontera de México a Estados Unidos o que está tratando de llegar por una balsa arriesgadísima a las costas europeas desde el norte de África, sobre todo si viene huyendo de guerras. Si olvidamos su humanidad, podremos ser partícipes de horrores como los horrores que se hicieron allí. O por lo menos eso creo yo, y preferiría no tenerlo que ver.
Esta es la razón de ser de esto que hago yo con frecuencia. Dice Alejandro Aguilar López, muy interesante su corte sobre cómo la filosofía no resuelve problemas. La filosofía, al ser inútil, según Aristóteles, estudia por sí misma y no por interés. Está muy bien. Si le llaman estudio, si le quieren llamar estudio, por mí llámenlo. Lo que yo no creo es que debamos ni financiarlo, ni tenerlo en nuestras universidades, sobre todo las pagadas con dinero público, ni pagar cosas como investigador en filosofía. No, es personas que trabajen y filosofen en sus ratos libres. Siempre he sostenido que la filosofía como actividad, no como profesión, la llevamos a cabo todos, sobre todo porque es pensar, es especular, analizar la realidad y tratar de sacar conclusiones, hacer hipótesis sobre el mundo a nuestro alrededor, elaborar conjeturas de cualquier tipo de actividad. Eso es lo que hacemos todos los seres humanos, y le llamas filosofía como actividad, me parece muy bien. La hacemos todos los seres humanos, todos. Para filosofar sobre física, me parece que deben hacerlo los físicos, los que deben especular sobre la física, conjeturar sobre la física, hacer hipótesis físicas y sobre todo ponerlas a prueba. Para filosofar sobre la pintura me gustaría que lo hicieran los pintores. Para filosofar sobre las redes sociales me gustaría que lo hicieran quienes estamos participando como generadores de contenido en las redes sociales, como el público de las redes sociales. Pero los profesionales de la filosofía vienen y te dicen, no, yo estudié filosofía, así que yo voy a estudiar la ciencia y yo voy a decir cómo es y qué está bien y qué está mal en ciencia. Y lo mismo en arqueología, y lo mismo en redes sociales, y yo te diré qué pasa con la biología, y yo te diré cuál es la verdad de la arqueología desde la filosofía, porque es la metaciencia y porque yo lo sé todo. Y la respuesta es no creo, no me suena bien. Mira, cuando tienes a filósofos puros hablando de matemáticas o de física, tienes cosas como las que hace Luce Irigaray. No, mira, mejor un matemático como Bertrand Russell filosofe sobre matemáticas, eso lo hace excelentemente bien. Mario Bunge era físico, otros físicos filosofan y lo hacen horriblemente mal, sobre todo cuando reniegan de la ciencia, que es el caso de Thomas Kuhn. Pero yo lo que digo es como disciplina, como profesión, como ejercicio de esta arrogancia intelectual enorme, me parece que no tiene mucho sentido. He tenido un debate reciente otra vez sobre la filosofía, porque hice un pequeño short donde dialogaba yo conmigo mismo diciendo, la filosofía ha creado muchos conocimientos, y preguntaba, ¿cuáles? No, pues muchos, dime cuáles. No, pues es que lo que pasa es que eres un cientificista, que es en lo que terminamos. Siempre terminamos en eso. Pero entonces hubo gente muy seria, filósofos, que respondieron, no, la filosofía desarrolló, por ejemplo, el materialismo, y el materialismo es fundamental para la ciencia. Yo leo, ¿cierto? La ciencia parte de la base de que vivimos un mundo material. Pero hay muchísimos filósofos que dicen que el mundo no es material, que es espiritual, o que es idea, o que está generado por las ideas, o que la realidad se va creando con el discurso, una de las afirmaciones del postestructuralismo. Hay gente que dice que ni siquiera existe la realidad, así que no se puede estudiar. Tú elegiste decirme que no, el filósofo al que tengo que hacerle caso y al que hay que respetar es al que dice que existe el materialismo. ¿Y qué hacemos con todos los demás? ¿No son filosofía? Sí, son filosofía. Entonces, la filosofía no dijo nada. Un filósofo dijo algo que resultó estar acertado con respecto a la realidad, pero ¿cómo sabes cómo elegir entre los filósofos que dicen que la realidad no existe y los filósofos que dicen que existe la realidad y es material y podemos estudiarla? ¿Cuál es el procedimiento filosófico para seleccionar a ese filósofo? A los filósofos que están en lo correcto y a los que están equivocados. Pues no lo hay. Tienes que aplicar la ciencia, entonces ya aplicaste el método científico. Entonces, en todo caso, las propuestas filosóficas válidas se validan por la ciencia y no por la filosofía. Esto tampoco les va a caer muy bien, pero mira. Y otro me dijo, y esto es mucho más interesante, decía, Giordano Bruno propuso la pluralidad de los mundos habitados y por eso lo quemaron. Bueno, no, lo quemaron por otra cosa, lo quemaron por negar la Trinidad y por una serie de cosas. Yo he leído
la acusación contra Giordano Bruno, y la pluralidad de los mundos habitados no figura de manera muy prominente en la larga lista de acusaciones que le hacen, sobre todo por su escrito Miércoles de Ceniza. Pero entonces, ¿Giordano Bruno tenía razón porque era filósofo? No. Muchas personas se plantearon distintas cosas. Si alguno acertó, no es que él supiera, acertó más bien por azar. Hoy sabemos que hay muchos mundos, que los soles efectivamente tienen planetas a su alrededor y probablemente algunos de ellos tengan vida y quizás alguno de ellos hasta esté habitado. Pero Giordano Bruno no sabía algo que no supieran los otros filósofos de su época. Simplemente fue un hombre valeroso que se atrevió a plantear una idea extraña, pero otros plantearon ideas extrañas también que no eran válidas. Entonces esto es como una porra, una apuesta de baloncesto o de fútbol, ¿no? ¿Quién gana? Pues este equipo, y aquí empate, y aquí ganan, y aquí empate, y aquí gana este, y aquí gana este, y aquí gana este otro. Y el que acierta sabía más de fútbol que los demás. No, nunca diríamos eso. Nunca diríamos eso. Entonces tampoco podemos exaltar a los filósofos que acertaron en el pasado. Por ejemplo, el Demócrito con el atomismo. No podemos decir, es que Demócrito sabía que efectivamente existe el átomo. No, mira, incluso el átomo del que hablamos nosotros no es el del concepto de Demócrito. Simplemente se plantearon todas las posibilidades los filósofos. Puede haber átomos, no, pues la realidad puede ser indivisible, no puede ser infinitamente divisible. Y se plantearon todas las opciones y ahí se quedaron durante 2000 años, 2600 años. Hasta que llegó la ciencia y dijo, no, mira, pues que se puede dividir hasta aquí. Después de aquí, ya cuando divides el átomo, si lo consideramos como el componente básico de un elemento, entonces pues ya cuando lo divides ya no es ese elemento, pero sí lo puedes dividir. Y luego el electrón también lo puedes dividir, pero ese ya no le llamamos átomo porque no seguimos los conceptos de Demócrito, sino seguimos los conceptos de la ciencia. Esa ciencia que tanto odian, porque siempre dicen que si no aceptas que la ciencia solo tiene un segundo lugar en el mundo, eres cientificista. Pues vale. Beatles por siempre, Beatles por siempre. A ver, aquí no hay ninguna duda. Desde Bolivia, ¿qué opinas de la situación de mi país? No sé cómo está la situación en Bolivia actualmente, después de la salida de Evo Morales y del ejercicio democrático que devolvió a su partido a Bolivia. Ya no tengo datos de cómo se ha desarrollado el gobierno del MAS, pero ganó las elecciones. Mi problema con Evo Morales es que se las estaba levantando, y mi problema con Evo Morales es que es un corrupto, que se hizo un palacio presidencial ni la casa de Elon Musk. Pero bueno, algo más light para los últimos minutos. ¿Extrañas algo de la comida mexicana? Las carnitas, porque no hay aquí. No, aquí hay maciza, pero no hay las vísceras que a mí me gustaban tanto. Yo soy hombre sobre todo de nana y de corazón y de hígado y de buche. Pero fuera de eso, no, porque en los 23 años que llevo ya en España se han instalado magníficos restaurantes mexicanos aquí en Gijón. Antes había uno que conocí, que visitaba, pero hay magníficos, muy buenos restaurantes mexicanos llevados a cabo por familias veracruzanas, por un amigo mío de Jalisco que nos conocíamos de cuando hacíamos música allá en los años 70. Entonces ahora aquí en Gijón se puede comer comida árabe, comida hindú, comida japonesa, comida mexicana. Tengo amigos que cocinan italiano maravilloso, Aldo, querido. Por supuesto, el restaurante se llama Aldo. Entonces, fuera de eso, que en concreto no extraño nada. Mis platos españoles favoritos, a ver, la fabada, desde que era yo pequeño, pues soy de familia asturiana, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? La fabada es uno de mis platos españoles favoritos, por supuesto. Los cocidos en general, todos los platos de cuchara a mí me gustan por la vida, pero es que soy de entrada universal. A mí me gusta prácticamente todo, igual me gusta la pasta que me gustan los arroces. Me gustan más los arroces con más cosas que las paellas, entonces, como dicen los valencianos, yo como arroz con cosas y no como paella. Y así, pero no, me gusta de todo, y a donde quiera que voy,
Si voy a Segovia, pues como cochinito, porque está muy bien, cochinillo, como se llama aquí, y si voy a Sevilla, pues como pescadito frito, o a Cádiz, que tengo amigos queridísimos en Cádiz, una amiga queridísima, mi hermana Carmen, la poeta, pues voy allí como pescadito frito, entonces no tengo problema. Yo no tengo absolutamente problema, ni sobre todo esas pasiones. No tengo la pasión del chile, que es muy bueno. Nunca me aficioné al chile y entonces no soy de esos mexicanos como aquel que llegó una vez a la Tour d'Argent, que es uno de los mejores restaurantes de París, y pidió su pato prensado, que el pato prensado es el gran platillo de la Tour d'Argent. Los patos vienen con número de serie y te dan un certificado de qué número de pato te comiste desde el siglo pasado. Y va y eso, y cuando le van a servir saca una lata de chiles y yo diré al chef que me abra esto, pues se lo voy a echar a mi pato. Pero el chef se quería morir, pues eso es tan estúpido como si llega un japonés a comer, no sé, un plato de pozole y le echa salsa de soja, oye, de soya. Oye, mira, no, tú disfruta las cosas como están creadas, no vengas a aplanarlo todo con el gusto que tienes. Que eso es hacer como los estadounidenses que quieren hamburguesas todos los días. No todos, pero los hay. Algunos que quieren. Si en el mundo no hay hamburguesas, no están felices. Pero yo no soy así. Al fascismo no se le debate, se combate, no estoy de acuerdo, creo que también se le debate, pero por supuesto se le combate, no son excluyentes, ¿eh? Claro que se le debate, yo lo hago constantemente y claro que se le combate, se hace desde siempre. Bueno, son las 8 ya y yo tengo muchísimo que contar y muchísimo que decir, pero de momento vamos a hacer un corte como los que solemos hacer a estas horas, para regresar dentro de un par de minutos a conversar más. Y acuérdense, a las 9 y 418 personas, esto es probablemente el número mayor que hemos tenido. A todos y cada uno de ustedes les doy las gracias. A todos y cada uno les pido que se suscriban, que le den me gusta y que recomienden el canal. Si pueden apoyarnos en Patreon y PayPal, se los agradecemos, por supuesto, muchísimo más. Ya vieron que ya tengo monitor nuevo. Compramos un monitor porque necesitaba yo poder ver lo que hago en el streaming al mismo tiempo que veo el chat y demás. Y entonces, bueno, compramos no sería muy caro, sí, pero bueno. Pero muchísimas gracias a todos, a los 418 que nos están viendo. No se vayan, tómense algo, vayan al baño, denle un beso a su pareja, acaricien al perro y en un par de minutos volvemos.
Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y hay una cosa hay cosas que me dicen raras. Por ejemplo, veo presidente Petro tuiteó un sentido homenaje a un colombiano que murió apoyando la invasión rusa de Ucrania, muy desafortunado. Fíjate que yo vi ese tuit y vi que dijo equivocado o no. Es decir, en ningún momento dado Petro apoyó la invasión rusa. Simplemente dijo que este hombre había actuado de acuerdo a sus ideales y había muerto, equivocado o no. Hay mercenarios, por supuesto, de la Wagner en el ejército ruso, pero también hay ejército ruso voluntarios. No puede considerar que están terriblemente equivocados, pero ninguna muerte es despreciable. Y por otro lado hay voluntarios que están en el ejército ucraniano y a los que, por cierto, la tele rusa llama mercenarios, que lo necesitan para su propaganda. Muy curioso, pero fíjense, cuando la gente me pregunta sobre, ahora que vamos a ver tele rusa, cuando la gente me pregunta sobre propaganda, yo estoy siguiendo en Twitter una serie de temas que me permiten ver a los dos lados. Y sé lo que es la propaganda rusa ucraniana, la propaganda ucraniana. En la propaganda ucraniana destruyen montones de unidades rusas todos los días. Y sé que están falseando, que están tratando de presentar una imagen que no es correcta. Cuando hay un ataque ucraniano real, por ejemplo, hace poco un convoy de tanques atacados con drones, que me llega por 25 lados distintos y de pronto llega con fotos y de pronto acaba estando en los medios de comunicación serios, dices tú, mira, esto sí ocurrió, pero el 90% de las grandes acciones de guerra que comentan no ocurrió. Lo mismo del lado ruso. Hay formas de identificar la propaganda y la falsa información y separar el grano de la paja, salvo que te vuelvas un cínico. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer algo que ya se va a convertir, y parece que se va a convertir desgraciadamente durante muchos meses, se va a convertir durante muchos meses en parte de este streaming, pues ya tiene su propia entrada. Esto es la Tele Rosa. No me negarán que nos quedó bonito. Acuérdense que esto lo hago yo solo, no hay nadie que me ayude, ya quisiera yo que hubiera gente que me ayudara. Pero en fin, estamos entonces con la tele rusa, y la tele rusa de hoy viene cargadita de Putin. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que ha pasado para que esto ocurra como ocurre? Cada semana hay como nueva línea ideológica a seguir por parte de la televisión rusa. Es parte de su forma de la televisión rusa estatal. No hay otra. Y la que trabajamos aquí, yo lo que hago es tomar el Russian Media Monitor, el monitor de medios rusos de Julia Davis, que es una brillante periodista de The Daily Beast, que traduce trozos selectos de la televisión rusa y los pone en Twitter, y cuando los pone en YouTube se los borran porque creen que está promoviendo la desinformación en vez de exhibiéndola. YouTube, decíamos, es artificial, pero inteligencia por allí escasita. Le acaban de cerrar un montón de videos que estaba ya. Estoy tratando de hablar con un ser humano para resolverlo. Bueno, eso es lo que yo hago. Entonces tomo lo que hace ella y lo traduzco dentro de lo que puedo y le pongo los nombres de los participantes. Pero es la televisión estatal, es la televisión de personas que son incondicionales de Putin, que de cuando en cuando dejan entrar un disidente, pero luego le pegan hasta con el arenero del gato, que es parte de la idea. En este caso, esta semana, la línea de comunicación se basa en un discurso de 3 horas que se marcó Vladimir Vladimirovich Putin y que marcó la línea ideológica de lo que vamos a ver ahora. En ese discurso, Putin, por supuesto, acusó a Occidente de haber promovido la guerra. Rusia se vio arrastrada a la guerra. No sé de dónde saca eso, desde fines de enero empieza a amasar tropas en la frontera con Ucrania y cada vez más y más y más y más tropas.
y dice uno, va a invadir, y entonces ve uno a los portavoces de la televisión rusa, Yaina Finogenova, que sigue sin demandarme, yo sigo esperando su demanda, y veo, y pasarán 10 años y seguirán diciendo que va a haber invasión, pero no va a haber invasión. El 24 de febrero hubo invasión. Pero Rusia no se vio arrastrada a la guerra, Rusia preparó cuidadosamente el despliegue militar necesario para atacar el día que le dio la gana. Y esto no puedes reescribir la historia ahora. Pero bueno, Putin dice que no. Esto fue porque lo obligaron, pobrecito. Pero que él está en guerra con la forma de vida de Occidente contra el colectivo de Occidente, contra todo lo que es Occidente. Y aquí, aunque tú seas muy anti-yanqui, seas muy anti-estadounidense y creas que nuestro mundo no está bien, astuto que eres, efectivamente nuestro mundo tiene muchos problemas, hay que resolverlos, él está en guerra contigo también, no lo olvides, porque él quiere un mundo en donde la posibilidad de protesta que tienes tú o que tengo yo en contra de la situación de nuestro mundo sea imposible, como lo es en Rusia, donde si a la operación militar especial le llamas guerra te pueden meter 5 años de cárcel. 5. Ese es el futuro que quiere Putin para ti. Bueno, pero dijo que en realidad Rusia era un campeón del mundo multipolar, porque él dice que hay un mundo unipolar donde todo lo decide Estados Unidos, todos los países europeos levantan la ceja diciendo, ¿estás seguro? Japón mira para todos lados como diciendo, ¿y este de dónde salió? Y por supuesto China se ríe. Pero no, el mundo es unipolar, ahora hay que crear un mundo multipolar. Para Putin un mundo multipolar es donde mande él, punto. Y decidió que finalmente Rusia, y con esto quiere acercarse a la ultraderecha de Occidente, Rusia es un defensor de los valores cristianos tradicionales. Los valores tradicionales, esos que las organizaciones de ultraderecha nos cuentan todos los días que estamos abandonando, y que son el odio a la homosexualidad, la intolerancia, la sumisión de la mujer, la persecución de la disidencia, y esas cosas que son tan cristianas que las hemos expulsado del mundo cristiano y no parece que hagan mucha falta. Y una de las cosas más divertidas que dijo durante su discurso es que Occidente está quedando aislado. Y claro, toda la gente se miró como, ¿estamos aislados? Sí, estamos todos nosotros juntos aislados. En cambio, Putin tiene a Siria, a Irán, a Chechenia, a Bielorrusia. Ya, de momento. Algunos países están fingiendo demencia, como la India, pero en general no, el mundo no está siguiendo el liderazgo de Vladimir Vladimirovich Putin, lo cual no quiere decir que no siga el liderazgo de Biden, por supuesto. Pero, ¿cuáles son las obsesiones? ¿Por qué está mal Occidente? Bueno, porque hay gays, porque hay homosexuales, porque hay lesbianas, porque hay transexuales, porque hay bisexuales, y eso es una tragedia en contra de la religión y en contra de lo tradicional, como si lo fueran a obligar a él a ser gay. Y son todas estas cosas que no se pueden mencionar en público en Rusia porque te multan. Si tú hablas de homosexualidad en la calle, puede llegar la policía y multarte. ¿No se han enterado que ha habido homosexuales toda la historia de la humanidad? Y que los hay en Rusia y que los hay en el grupo del Kremlin, ese cercano a Putin. No lo saben. Pero los portavoces del Kremlin responden en la televisión a esta línea y nos cuentan cosas como esto de los valores tradicionales. Nuevamente no hay por desgracia, ¿cómo se llama? Subtítulos, porque no me da tiempo, pero traduzco y prometo que mi traducción es bastante fiel. Kadyrov tiene valores tradicionales, su santidad, el patriarca, tiene valores tradicionales. Espera, deja parar aquí. Kadyrov es la bestia que es el líder
de Chechenia y que está tratando de mandar a sus hijos adolescentes a pelear contra Ucrania. Es un sujeto bárbaro, con un amor por el asesinato muy preocupante y un tirano como le gustan a Putin, como lo es Lukashenko en Bielorrusia. Tiene valores tradicionales y su santidad, el patriarca de Moscú, que es Kirill, un buen aliado de Putin en todas sus guerras, tiene valores tradicionales. Yo soy ateo, ¿por qué tengo los mismos valores? No puedo entenderlo, es difícil. Quizás realmente no eres un ateo. No soy 100% ateo, soy un viejo soviético. Por eso les llaman valores tradicionales. Se quedan con la gente normal para siempre, no en los que no son normales. Y en este sentido, Kadyrov tiene razón cuando dice, sí, esta es una guerra sagrada. En árabe es la yihad. Todo el mundo se molestó, pero tiene razón, sí que la tiene. También está correcto cuando dice que si perdemos esta guerra, estamos arruinados. Totalmente arruinados. En mi opinión, no está menos en lo correcto cuando dice que todo el territorio de la Ucrania de hoy es el campo de batalla con Iblis, el líder de los demonios, toda ella. Y entonces aquí cambiamos de persona, por supuesto, entra Vladimir Solovyov, que es el gran portavoz, es el que hace unos años, lo vimos hace un par de semanas, el que decía que no podía haber guerra con Ucrania porque éramos hermanos. Creo que nos estamos metiendo en una gigantesca guerra europea, otra vez. Si gastan la mayoría de sus armas en Ucrania, si una parte significativa de su potencial militar, incluido el humano, sus instructores, son destruidos en Ucrania, ¿por qué deberíamos detenernos? Es la idea es la guerra contra Europa, no es contra Ucrania. Era originalmente cuando esperaban que el mundo dijera, ¿quieres Ucrania? Hombre, tómala. ¿Quién va a defender a unos pobres señores que quieren vivir en paz y con su propio país? La soberanía de los pueblos y estas cosas. Llévate a Ucrania. ¿No quieres a Moldavia como un extra, de postre, de guarnición de tu Ucrania? Y cuando el mundo le dijo a Putin, oye, lo que estás haciendo no está bien, invadir un país no es correcto, es una acción imperialista, y luego cuando has invadido has cometido crímenes de guerra brutales y encontramos constantemente cuerpos asesinados de tiros por la espalda y con las manos atadas y este tipo de cosas, muy mal, entonces está en guerra contra nosotros. ¿Por qué? No porque nos opongamos a los crímenes de guerra, sino porque tenemos personas que son homosexuales y los respetamos. Habráse visto qué poco cristiano es eso. Bueno, pues el segundo numerito que tenemos hoy es sobre lo mismo. Putin ha insistido muchísimo en que Occidente es satánico, que nos gobiernan satanistas y sus minions, sus psicofantes en la televisión están de acuerdo. Miren, estamos hablando de satanismo aquí. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Se está convirtiendo en el reino de la maldad. Cuando Ramzan Ahmadovich, Kadyrov otra vez, sale y pide a los musulmanes que lancen una yihad en contra de ellos, los europeos, es un hombre natural, una persona eurasiática. Es radical, pero está en lo correcto. Si uno quiere pelear una guerra, tiene que ser radical. Y otra vez, ahora resulta que el gran teórico, el hombre que mejor piensa es Kadyrov, cuando dice que los musulmanes deben lanzar una yihad en contra de Europa, como lo hicieron, como lo han hecho ya, con el costo de muchísimas vidas, aunque el extremismo islámico siempre mata más musulmanes que a personas de otras religiones o de ninguna. Esto hay que recordarlo siempre. Las tragedias de las Torres Gemelas o de los ataques a los trenes en Madrid fueron brutales, pero muchos más musulmanes son asesinados por el Estado Islámico, Al-Qaeda y demás.
Pero ahora le piden a los musulmanes que ataquen a Europa y que hagan la yihad. ¿Por qué? Bueno, porque en las historias que se están contando pueden pasar cosas como esta que nos asegura un profesor. Хотят, чтобы в зоопарках были мы, да? И они приходили, вон там слон, а вот это русский. Посмотрите на него, он безопасный. De verdad, ¿creen ustedes que este señor cree que alguien en Occidente, no sé, ya te digo políticos o cualquiera de nosotros, dice, mira, deberíamos tomar a todos los millones de rusos que hay, que son un porrón, y meterlos en un zoológico? ¿Para qué? Yo con toda la gente con la que he hablado y con los analistas políticos militares que he seguido, que sigo, con los propios líderes políticos de toda Europa, a los que leo, ninguno está en guerra con Rusia todavía. El problema es Putin. No es la forma de vida de los rusos, ni su religión. El problema es Putin. Y mi problema personal, por supuesto, es Vladimir Vladimirovich Putin. De cuando en cuando, decía yo, dejan que se cuele un disidente. Y aquí tenemos uno que se da cuenta de lo correcto. El problema es que se infringió la ley internacional. La integridad territorial de una nación soberana se violó el 24 de febrero de este año. Esas fronteras de una nación soberana que han sido violadas no eran las fronteras rusas. Y eso es. Hasta este momento no hay ninguna indicación de que nadie esté listo para hacer un trato con Rusia sobre ningún tema. En ese caso, no tiene sentido esperar que la gente de Ucrania se vaya a rendir o que le vaya a pedir la rendición a su gobierno, solo porque se vean forzados a cocinar su tocino sobre una vela. Son antiguas personas soviéticas. Y es en la visión del soviético heroico que se ha creado Putin, la persona que fue soviética pues tiene precisamente una resistencia brutal, soportó el sitio de Stalingrado y demás. Y entonces, pues los ucranianos no se van a rendir, que es lo que yo les he estado diciendo también. Pero esto no significa que no estemos acabados, porque como dijo Putin, que estamos acabados, siempre hay alguien que nos dice que, por supuesto, Occidente está acabado. Durante 20 minutos hemos hablado de negociaciones. ¿Qué negociaciones? El mensaje principal del discurso de Putin ayer es que el Occidente está acabado. Durante una hora estuvo hablando de la muerte de la hegemonía de Occidente. ¿Eso era una oferta de negociar? ¿Cómo se describió todo ayer? El mundo después de la hegemonía. Ayer Putin dio el boceto del siguiente nuevo orden mundial, que es un orden en el que ya no hay Occidente. ¿Qué negociaciones va a haber? Yo voy a las negociaciones y digo, esto solía ser tu departamento, tu piso, y ya no lo es. Yo recuerdo que los fans de Putin decían que había que tener negociaciones. Pues, señores, ¿qué negociaciones? Ninguna. Esto ya no es, vamos a cambiar el mundo y vamos a establecer un nuevo orden mundial. ¿Se acuerdan de los conspiranoicos que temían el nuevo orden mundial? Es el que nos proponen aquí. Tenemos un momento de Vladimir Solovyov, este hombre que es uno de los favoritos de Putin y que decía que no podía haber guerra contra Ucrania, contando esto. Él está hablando de Raskin, de un senador estadounidense que dijo que había que estar del lado correcto en una guerra. En la guerra siempre hay que estar del lado de los buenos y que si tienes que estar en una guerra, pues tienes que esperar que el resultado sea lo mejor posible. Y lo que se fija Solovyov es que este personaje es judío y se pregunta si practica el judaísmo, como si fuera relevante. Es judío. Me pregunto si practica el judaísmo. Quiere decirme, un judío que practica el judaísmo, que el odio antifeminista, antihomosexual y antitransexual es tener una visión fascista. Pues sí.
si es nada más anti, pues tengas críticas a ciertas cosas, puede haberlas, pero ser anti así, porque sí, quiero matar a todos los gays, a todos los transexuales, a todas las mujeres, sí es fascista. Raskin no sabe absolutamente nada. Es importante estar en el lado correcto de una guerra justa. Estar del lado correcto y ganar. Una victoria ucraniana nos daría una oportunidad de un futuro mucho mejor para la humanidad. Todos los campeones de la democracia contra la autocracia, ya sea que se llamen progresistas, conservadores o liberales, deben estar haciendo lo que sea para garantizar, perdón, que me dice, va más rápido que yo, el ruso por lo visto es más cortito que el español, todos los que favorecen la democracia sobre la autocracia, deben estar haciendo todo lo que sea posible, aunque se llamen progresistas, conservadores o liberales, hacer todo lo posible para garantizar que Ucrania gane esta guerra justa. Estoy de acuerdo, sí. Están mintiendo porque provocaron, planearon la operación, le estaban diciendo a los ucranianos qué hacer, sabían a dónde iba a ir esto. Por eso en septiembre les dijeron que hicieran trincheras. El gobierno ucraniano admitió esto. No admitió nada. Porque entendieron que estaban ellos planeando un golpe contra Rusia, que arrastraría a Rusia a esta guerra. Comenzaron el 17 de febrero. Es por eso que la cuenta atrás del comienzo de esta escalada y el comienzo de la guerra de la OTAN contra Rusia. Perdón. Estaban planeando este golpe para arrastrar a Rusia a esta guerra. Empezaron el 17 de febrero. Es por eso que la cuenta atrás del comienzo de esta escalada, del comienzo de la guerra de la OTAN contra Rusia, debe ser el 17 de febrero. ¿Por qué el 17 de febrero? No lo sé. El 17 de febrero hubo una protesta de Ucrania por los ataques realizados por los independentistas en el Donbass, financiados por Putin. No hay nada el 17 de febrero que justifique esta locura. Pero termina diciendo, digamos directamente de qué se tratan las cosas. El 17 de febrero, una lanza nazi de las fuerzas de la OTAN atravesó la carne del Donbass y el 24 de febrero fuimos a salvarlos. Cierto, las cosas no están saliendo bien. Sí, pensamos que todo sería mucho más sencillo, pero esta es una guerra de civilizaciones, es una guerra entre la vida y la muerte, es una guerra entre el bien y el mal. Es una retórica violentísima, es una retórica absolutamente de siglos pasados, de dominación por la vía de la fuerza, que no me parece respetable. He dejado hasta el final a Margarita Simonian, porque hemos visto mucho de Margarita Simonian, pero aquí verdaderamente enloquece. Ella es la encargada de Russia Today, RT, esta cadena del gobierno ruso que estuvo repartiendo propaganda durante muchísimos años por todo el mundo. Pero Margarita Simonian cuenta una serie de mentiras y por otro lado hace una serie de propuestas gravísimas. En este caso, además de contar una mentira enorme sobre cómo vivimos fuera de Rusia, que nuestros hijos no pueden ser nuestros hijos y cosas de estas que ella cree, o no las cree porque sabe que no son ciertas, pero las transmite porque son útiles para el esfuerzo de guerra, y dice que es mejor morir que perder la guerra. O algo más o menos así. Vamos a ver qué dice Margarita Simonian, la antigua jefa de Afinagenova, que sigue sin demandarme y sigo esperando la demanda. Niña, qué lentos vamos, hombre. La discusión tiene que ver con una reevaluación, repensar y rehacer lo que está ocurriendo, participemos nosotros o no, aunque nuestra participación en eso es grande, pero aún así, si no lo fuera, la transformación del mundo se está dando y trae esperanza. Cuando uno se sienta en ese auditorio, experimenta esperanza. Es el auditorio donde Putin se marcó este discurso de 3 horas prácticamente Fidel Castrista. Y dice ella, para mí fue una sesión de psicoterapia. Fíjense lo que es el entregarte a un líder hasta la ignominia.
Para Ты mí испытываешь fue una надежду, это sesión такой для меня был de такой сеанс psicoterapia, психотерапии, как, собственно, как como правило, suelen бывают ser las встречи reuniones con с Putin, Путиным. Это такой правильный una сеанс sesión de психотерапии. psicoterapia И ты correcta. понимаешь, что да, мир Y uno entiende que зашел el в тупик, в mundo ha первую очередь ценностный. alcanzado И если он и будет дальше un, так развиваться, un западный мир, callejón sin salida, perdón, especialmente en términos de valores. Terminamos con los valores он и будет дальше так tradicionales. развиваться Si el западный мир. mundo И occidental sigue придерживаться этого desarrollándose вектора así y безумного, procede por la misma то trayectoria это направление enloquecida к уничтожению a la que человечества. se Даже está не военным, dirigiendo даже hacia la войны никакой не destrucción de la нужно. humanidad, incluso Просто, sin понимаете, еще ningún 50, tipo de 100 guerra лет, и никто en otros 50 o 100 не будет años, рожать, никто уже не сможет nadie va a рожать dar a с luz этими nada más, гормональными nadie podrá dar a luz con sus terapias hormonales y sus lobbies farmacéuticos. ¿What? терапиями, с их фармацевтическими лобби, с их Y вымыванием lavándole el менталитета cerebro a la целых наций, своих mentalidad собственных de todos los países, de su propia gente y наций, своих sus собственных propios народов, своих imperios, собственных империй, с вымыванием своей собственной истории. Мы Lavan, движемся к кому? Я в borrando таком su propia человечестве historia. просто Yo не no хочу quiero жить, vivir en лучше в este рай tipo de сразу. humanidad. Как Es вот нам mejor irse al cielo de una vez, como dijo Путин Putin. говорил, что мы Vamos в рай, al они просто cielo y сдохнут que ellos молодой. И simplemente вот se жить в mueran. таком мире, где мне Vivir нельзя en un будет mundo donde se me надевать prohibiría платье на своих дочерей и ponerle объяснять vestidos a своему mis сыну, что hijas он y explicarle a мальчик. mi И hijo я que es не un хочу жить в chico. Yo человечестве, no quiero где vivir en una какие-то humanidad государственные органы donde algunas отнимут у меня instituciones de такое право, gobierno как это me происходит quiten во многих este странах derecho, уже сейчас. como ya Для está меня это ocurriendo en muchos нестерпимо. países. Para mí es insoportable. ¿En qué países no le puedes poner vestidos a las niñas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Evidentemente hay un cierto pensamiento que tiene unas visiones extremas que no están generalizadas en ningún país y del que se están agarrando para presentar una imagen absolutamente imaginaria, pero que aterrorice a sus espectadores. Y como hay que recordar, la mayoría de los espectadores de la televisión estatal rusa es gente mayor. Los jóvenes ven YouTube. Для Para mí меня es это insoportable. хуже, чем война. Para mí esto es Вот peor прям que la хуже, guerra, чем война. peor que la guerra. Война, La guerra у нее tiene есть metas. цели, у нее есть Junto наряду con с las tragedias, el трагедиями, с dolor y болью, otras с cosas понятными всеми así, вещами, у нее tiene есть orgullo, и la гордость, alegría de la есть и счастье victoria победы, есть личностный y рост cierto определенный, crecimiento есть personal. изменение Hay cambios личности en tu personalidad в сторону большего que llevan a осознания una себя, частью своей autoconciencia страны, más частью своего, profunda como parte de частью tu каких-то nación, de ценностей, tu patria, каких-то como идеалов. parte de Что есть у ciertos этого valores e всего ideales. трэша? ¿Qué valores tiene la basura fascista ultraliberal? Fascista y ultraliberal van en un mundo sensato, en un mundo real, son totalmente contradictorias. Ультралиберального этого фашизма. Я не знаю, что в этом есть. No lo sé. Хватит у нас сил, хватит у Ganaremos, нас tendremos оружия. suficiente fuerza, Мы же tenemos не suficientes armas. о победе No estamos над hablando de una Украиной, victoria как sobre мы Ucrania, говорили в como первую pensamos en неделю, la primera допустим, с semana 24 después del февраля, 24 когда de это не вызывало febrero, никаких y сомнений, cuando no потому teníamos что dudas al respecto, нам porque казалось, мне pensamos, казалось, что мы yo воюем в pensé первую очередь que estábamos с luchando там, contra las злобными fuerzas силами на Украине, malignas en которые Ucrania, que издеваются estaban над нашими atormentando a людьми. nuestra Но сейчас gente. уже совершенно Ahora очевидно, что es мы clarísimo воюем со всем вот que этим estamos вот, с enfrentados con el тем origen местом, de откуда ese эта tumor. опухоль, о которой я только что говорила, пошла изначально. Acabo да? de mencionar Вот со всем que этим organismo чудовищным организмом, с monstruoso так называемым коллективным западным миром, que es conocido como el mundo occidental colectivo. Colectivo nos incluye a todos nosotros. Esto es usar pedacitos de la realidad para construir fantasías aterradoras, para plantearle a los rusos que es mejor morir que perder una guerra en la que el 99% de la población rusa no tiene vela en el entierro. Es verdaderamente enloquecida la televisión rusa y como nadie la está difundiendo por no sé qué causa en ningún lado, pues lo vamos a seguir haciendo aquí, aunque mucha gente me hace comentarios como, es que tu opinión es horror. Pero no es mi opinión la que importa, mira lo que dice esta gente. Y luego ve a YouTube, a Instagram, a TikTok, donde están hablando los jóvenes rusos, donde está hablando la mayoría rusa, y pregúntate si piensan así. Esto es la decisión de un grupo muy cerrado.
alrededor de Putin que ha forjado como su poder central durante 20 largos años como dueño de la Rusia postsoviética. Así que tengamos cuidado con estas cosas. Vamos otra vez al chat, porque el chat es el chat. Es posible que llegue a publicar sus artículos en libro físico, por lo menos en electrónico. 3 de mis libros que están disponibles en Amazon, que son de los que trato de mandarles a la gente que me sigue en Patreon. No sé si se está haciendo porque me hace favor de hacerlo otra persona. 3 libros de ellos están en 3 de mis libros, pues, son recopilaciones de mis primeros artículos en el correo, que son Ellos Fueron, que son 50 biografías de personas relacionadas con la ciencia, y otros 2, sus títulos no me acuerdo ahora. Me encantaría convertir en libros todos los artículos, por ejemplo, por temas de biología, por temas de neurociencias, por temas de biografías, pero como mucha gente ya sabe y el que no sabe que se informe, no tengo materialmente tiempo de hacerlo. Me encantaría hacerlo, como me encantaría convertir estos streamings en podcast y los vídeos en podcast y un montón de cosas que no puedo hacer si no tengo gente que me ayude, y gente que me ayude, que no tengo dinero para pagarle, porque necesitamos más apoyo en el canal, y todo es un círculo vicioso que termina cuando me callo y sigo respondiendo cosas. Jacobo Greenberg, voy a hablar algún día de Jacobo Greenberg, estoy buscando datos, pues que hay muy pocos datos. Su opinión de Christopher Hitchens: soy un admirador brutal de su estilo, de su claridad mental, de su profunda humanidad y de su respeto por la razón. De su absoluto respeto por la razón, poniéndola no por delante de la ideología, sino haciendo que toda ideología se ajuste a lo que la razón, los hechos, los datos y la realidad están mostrando, y en ese sentido creo que sigue siendo uno de los tipos más admirables. Y sus cartas a un joven disidente, creo que le pusieron, la traducción es malísima porque es a John Contrarian. Contrarian es alguien que lleva la contraria, no es solo un disidente, es alguien que activamente está en contra, pero sus cartas a un joven disidente son de lo más recomendable que hay. Un video temático sobre la teología de la liberación puede ser, no es mala idea, pero lo dejo allí, ni me comprometo ni nada. Sobre el 23F no. El 23F ocurrió hace mucho en una España muy distinta y no veo que tenga muchas enseñanzas para hoy, salvo como el recuerdo de lo que es, pero no sé, creo que no tiene suficiente recorrido para un video. Si Putin muere por enfermedad, ¿cambiaría eso positivamente el desenlace de la infame invasión rusa? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque por lo que sabemos incluso en los espacios del poder político y militar, político y económico en Rusia, esta aventura no los convence demasiado. Fueron a ella pensando que iba a ser muy sencillo todo y se han dado cuenta de que no, porque el mundo dijo: oye, le están pegando a un país que no hizo nada, pues vamos a ayudarlo, y esto les ha parecido tan mal. Gracias a José Manuel Buján por el superchat de por cierto, cómo me costó trabajo descubrir que por qué es CH todo lo que se relaciona con Suiza, y me gusta compartirlo. CHF significa francos, CH, pero ¿qué es CH? Suiza es con S, en inglés es Switzerland, en otros idiomas es con S. ¿Por qué es CH? Porque es la Confederación Helvética. El nombre oficial es Confederación Helvética, y entonces como Confederación Helvética por eso tiene la CH, que no es una H, sino que es una C y una H. Me divirtió descubrirlo después de un tiempo. Las luces y sombras de Lázaro Cárdenas, pues el plan sexenal me pareció un error.
el darle el poder a quien se lo dio, me pareció un error. Cárdenas hizo muchísimo para construir el México que pudo ser, y lo hizo con una visión ideológica muy, muy clara, hasta los últimos días de su vida, cuando pidió la libertad de los presos del 68. Sus sombras no las veo. Fue secretario de guerra, fue el único presidente que después ha sido ministro, ha sido secretario de guerra, fue secretario de guerra en México durante la Segunda Guerra Mundial y se encargó de los pocos esfuerzos militares de México en términos de la guerra, pero también se encargó del esfuerzo de apoyo logístico a los aliados que hizo México y que ese sí es relevante. ¿Cómo ves la medida de Biden y economistas piden un impuesto extraordinario a los petroleros dentro de Estados Unidos? Pues es que, a ver, si hay un problema derivado de una guerra y alguien se enriquece en eso, se llaman precisamente quienes se benefician de la guerra, el war profiteer. Es un delito en cualquier lugar del mundo enriquecerte por una guerra. Es como llevar el mercado negro. Entonces, si algunas empresas se han beneficiado especialmente de la guerra, es lógico que compartan las ganancias con aquellas personas que están siendo perjudicadas por esa misma guerra, por la gente que está pagando su energía con precios muchísimo más elevados. No le veo nada de irracional. ¿Por qué? Porque aumentaron los precios más allá de lo que era necesario para ganar más dinero. Eso es un abuso del mercado, sobre todo cuando lo haces a nivel cártel, cuando lo hacen todos juntos y de acuerdo. No, teóricamente no se pueden poner de acuerdo, pero lo hacen. Entonces, pues obligarlos a que devuelvan parte de esa riqueza mala vida no me parece nada mal. Usted va a ver el Mundial, no todo, pero veré algo, sobre todo los partidos de España y de México. Arriba desnudo sobre Estados Unidos, para los que creen que es mal encarnado, he hecho mucho, se ha hablado muchísimo de Estados Unidos y de su historial, de su historial depredador, de los problemas que ha traído el imperialismo estadounidense, de cómo influyó, cómo ayudó a destrozar el tercer mundo en su guerra fría contra la Unión Soviética. El problema es que les gusta que solo se hable de Estados Unidos, cuando metes a la Unión Soviética ya no les gusta. Ha hablado sobre George Gurdjieff, sí, sobre George Gurdjieff hablé en el vídeo sobre Elena Blavatsky, porque Gurdjieff fue una excrescencia de Elena Blavatsky. ¿Qué opina del edaísmo que se hace presente en varios aspectos de la sociedad mexicana? Pues, a ver, como persona mayor me parece tan horrible como me parece que se haga con los jóvenes. A mí constantemente me descalifican por mi edad. Cosa que me parece de lo más irrelevante. Es como si me descalificas por ser hombre, por ser blanco o por ser heterosexual. Son formas de la discriminación que no tienen ningún sentido. Descalificar a alguien porque es joven es igual. Yo he tratado, toda mi vida me descalificaron por ser joven, ahora me descalifican por ser viejo. Vayan a la mierda todos. Lo importante es lo que se dice, no quien lo dice. Entonces, allí. Pero es una forma sencilla de atacar a alguien cuando no puedes presentar argumentos. Esto me queda clarísimo. Ayer recibí toda una floritura del trolerío de la ultraderecha mexicana por señalar nuevamente que López Obrador tiene de izquierda lo que tenía Pinochet. El periódico donde yo publico se llama El Correo, tiene su sede en Bilbao y puedes suscribirte a él en virtual, en digital, y yo publico todos los sábados en el suplemento Territorios. ¿Le gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol, pero no me meto demasiado, sobre todo en los asuntos que preguntas sobre el Manchester o el Paris Saint-Germain. No entro en la política del fútbol, me aburre. ¿Alguna lectura sobre pedagogía? No sé de pedagogía, cuando me metí en la pedagogía fue por criticar una forma pedagógica que es concretamente la de Rudolf Steiner, que se llama las escuelas Waldorf. Pues no significa que sepa yo. ¿Está de acuerdo con que los adolescentes menores de edad se casen? No. Si no puedes decidir, si no puedes votar, ¿cómo vas a tomar una decisión tan grave? Si se quieren mucho ya se casarán después. ¿Algún filósofo que usted admire? Sí, muchos. Y Bertrand Russell es un ejemplo clarísimo. Por supuesto que
que admiro a Bertrand Russell, pero eso no significa que reconozca yo que la filosofía como disciplina, me gusta la forma en que ejercía la actividad Bertrand Russell, pero eso no significa nada respecto de la disciplina. Janet Radiactiva, hola Mauricio, pues hola Janet. Si serás la Janet que... no, dice que los zurdos nos están depredando como zurdo. Espero que lo disfrutes mucho. Porque creo que estás usando la brocha gorda para pintar a todos los zurdos iguales y eso no me gusta. ¿Le gusta el humor de Peter Sellers? Sí, me gusta el humor de Peter Sellers, especialmente, no sé cómo se llamó, creo que se llamó El rugido del ratón, es una de sus obras máximas. Doctor Strangelove, por supuesto, que tuvo muchos nombres en países latinoamericanos. Y, por ejemplo, la película El Guateque, no sé qué película es, porque son traducciones que se hicieron violentando la decencia mínima con los títulos de las películas. Bunge no tenía buen sentido del humor, era bastante amargadillo, por lo menos en el rato que estuvo conmigo. Igual nada más era porque no le gustaba que yo fumara, pero no lo recuerdo como un tipo así, con un sentido del humor. El libro Sapiens dice, el libro Sapiens no tiene, es una reflexión filosófica que no tiene ninguna base. Dice que el ser humano tiene una tendencia evolutiva a mentir y a creer en las cosas mágico-religiosas. ¿Y en qué se basa Yuval Harari para eso? En nada, se lo sacó de la manga. Son especulaciones y conjeturas que hace de la lectura que él hace de la historia y luego trata de hablar de evolución sin saber nada de evolución y de biología. Le llaman ciencia tóxica a lo que hace Yuval Harari al tratar de vender una visión científica desde su posición de historiador que se cree filósofo. Ya van varias veces que digo que es filósofo y me dicen, no, Yuval es historiador. Y yo les digo siempre, vayan ustedes a la página de web del propio Yuval Harari y díganle que se equivoca porque él dice que es filósofo e historiador. Él se presenta como filósofo y yo lo tomo como filósofo. ¡Pum! El escenario del escenario que ya has repetido 2 veces, Juan Javier, no lo voy a comentar. No me parece que sea nada opinable. Me gustan los canales de divulgación científica en español, veo pocos. ¿Le parece que hace una buena labor como divulgadores? Sí, todos hacen una buena labor y todos hacemos una labor insuficiente. ¿Por qué? Porque hace falta más y hace falta mejor. Pero yo creo que cada quien en su terreno y con su público está haciendo lo mejor que puede y por lo tanto tiene todos mis aplausos. Esté yo de acuerdo o en desacuerdo en ciertas cosas con algunos que no viene al caso. ¿Qué opino de Nietzsche? Pero un sifilítico que se creía filósofo. No he leído nada. ¿Las iglesias deben pagar impuestos? Sí, ¿no? ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué una iglesia no debe pagar impuestos? Si a mí me regala alguien dinero, yo tengo que pagar impuestos sobre el dinero que me regala. Las donaciones que me hacen en Patreon, pago impuestos sobre ellas. Entonces las donaciones que se hacen en la iglesia deben pagarse impuestos sobre ellos, por supuesto. Saludos desde Kalamazoo, qué guay, me encanta el nombre. ¿Cómo te llevas con Macario Schettino? Ni bien ni mal, no. Nunca he tenido un intercambio con Macario Schettino, que yo recuerde. Me ves desde Hungría a Nico Polsch. Perdón por mi intento de pronunciar. Lo siento. Yo en español a Nico Polks. A ver, mi apellido que es de origen polaco, mi padre el padre adoptivo era polaco y originalmente tenía una sola, tienes una sola vocal, es horroroso. El polaco y el húngaro y todo esto. Pero pues bueno, muchas gracias por verme. A Nico o a Nico. ¿Cómo sacar a mi hermana fuera de las constelaciones? Hablando con ella, mostrándole información, compartiendo, dándole a entender que tiene otras formas de resolver sus problemas que no es a través de darle dinero a los charlatanes. Es muy difícil, a nivel personal, a nivel individual es muy difícil. No, nunca escuché a Yokoi Kenji, no sé ni quién sea. Michael Jackson o Freddie Mercury, qué pregunta. ¿Haciendo qué? ¿Bailando? Jackson. ¿Cantando? ¿Componiendo? Mercury. Mercury hacía rock, Jackson hacía pop. Me gusta más el rock.
no cree que debe ser estudiada como la lógica, la filosofía, dice. No existe profesión de lógica, sí existe. Sí existe, hay lógicos matemáticos. Tú estudias en la Facultad de Matemáticas, puedes estudiar lógica matemática. La lógica hace muchísimo tiempo se divorció de la filosofía. Los grandes lógicos no están en las facultades de filosofía, están en matemáticas, en cibernética. La lógica, como las demás disciplinas científicas, se apartaron de la filosofía, siguieron su camino, y los filósofos siguieron diciendo, no, esa no es la forma de conocer el mundo. Lo que hay que hacer es sentarse en un sillón y pensar un montón. Y así funciona, yo no sé. ¿Tuviste tiempo de escuchar Bolivia? No. Jethro Tull nunca lo han nominado al Salón de la Fama del Rock, fíjate. Y Jethro Tull para mí me parece uno de los grupos fundamentales, aunque solo fuera por 2 discos, Too Old to Rock and Roll y Songs from the Woods. Pero hay un montón de discos más de Jethro Tull que son básicos. Pero nada más por esos 2, no, y los grandes, o sea, Locomotive Breath, el otro, ¿cómo se llama? Siempre se me tiene que olvidar un nombre, si no, no estamos haciendo mi streaming como debe ser. El que es Thick as a Brick, por supuesto, Thick as a Brick. Es uno de los discos fundamentales del rock, pero bueno, espero que pronto esté. T-Rex me gustaba menos, fíjate, reconociendo que Bolan es un gran músico. Me gustó la película Silent Running, no la vi. De Tupac Amaru no sé nada. Colombia, hola Colombia. A Mengele no se le debería decir doctor, lástima, porque es lo que era. A ver, es que ya no. Las 380 personas, qué bien. No sé, hay gente que está. El maquiavelismo sionista tiene densos y sanguinarios planes. Mira, te voy a tener con la pena, Janet, pero te vamos a tener que cerrar porque no me gusta que alguien se verás, el sionismo es una ideología propia del pueblo hebreo que considera que tenían que regresar a su tierra original, a la tierra de Palestina, donde estaba la Jerusalén original, donde estaba el Israel original. A esto se le ha añadido un montón de ideas que son algunas de ellas enormemente despreciables. Pero el antisionismo suele ser, sobre todo en los últimos tiempos, el gran pretexto del antisemitismo, sobre todo entre la izquierda. Y te voy a decir cuál es el peligro de eso y por qué te acabamos de borrar tus ondas del maquiavelismo sionista y en cualquier momento sacas la falsificación zarista de los protocolos de los sabios de Sion. Se ha satanizado de manera tan brutal a la derecha israelí, que es repugnante y asquerosa, a la de Netanyahu concretamente, a la del Likud. Se ha dicho que son poco menos que Hitler, o iguales a Hitler, que es una exageración retórica que no soporta ningún análisis serio. Es decir, hay un ciclo de venganzas continuas, hay por supuesto una ocupación que no debería existir, hay por supuesto la necesidad de establecer una solución de 2 estados que vuelvan a las fronteras de 1948, que fueron un error, ya lo he dicho, pero no es un error que se pueda reparar, no puede sacar a todos los israelíes y echarlos al mar, que es lo que se propuso el mundo árabe con las guerras que le lanzaron en el 48, en el 67, en el 73. Así que bueno, es un error, pero hay que vivir con ese error, como he dicho que hay que vivir con el error de que Malvinas es británica, o Gibraltar es británico, o California es estadounidense. Bueno, creo que hay que vivir con el error que se cometió al crear Israel como Estado. Los gobiernos israelíes han hecho muchas cosas absolutamente despreciables, entre otras la ocupación, entre otras
cierto trato que se le da a los palestinos, pero que no es un exterminio como el de los nazis. La mayoría de la gente no sabe que los palestinos, uno de los problemas que tienen para cruzar es que la mayoría de ellos trabajan en Israel, porque no hay trabajos en Palestina. Hablamos de la Franja de Gaza. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que hay partidos árabes antisionistas, es decir, en contra de la existencia del Estado de Israel, que ganan votos y están en el Parlamento israelí. Los árabes, los palestinos están representados en el gobierno, en el Congreso, así como no están representados los musulmanes en el Partido Comunista Chino y no están representados, por supuesto, las minorías étnicas en muchos lugares, y por supuesto los judíos no tenían representación en el Reichstag. ¿Okay? Israel ha cometido una serie de barbaridades innegables contra el pueblo palestino. El pueblo palestino ha cometido, y sobre todo sus brazos armados como Hezbollah y Hamas, han cometido barbaridades inenarrables contra los israelíes, incluido el asesinato de niños. ¿Cuál tiene razón? ¿Cómo sacas las cuentas para decir cuál es peor? Yo no lo sé. Sé que me importa que no debe seguir la violencia. Pero con la exageración respecto de lo que es la vida, de la forma de actuar del Estado de Israel y la derecha israelí, que muchas veces está condicionada por partidos religiosos mucho más extremistas, como el del rabino que autorizó el asesinato de Isaac Rabin por haber firmado la paz con Arafat, la paz de Campo David, que desgraciadamente ya se olvidó. La gente no está enterada, por lo menos de este lado del mundo, salvo que leyeran el New York Times, que el problema es que está creciendo la ultraderecha en Israel, la ultraderecha de verdad. La ultraderecha que quiere la limpieza étnica de Israel, expulsando a todas las personas de orígenes árabes, expulsarla de Israel o aniquilar al pueblo palestino, completamente y sin duda alguna. No intercambiar, jamás lanza cohetes, Israel destruye 10 casas, todo es horrible, porque todo es horrible. No, aniquilar al pueblo palestino, grupos de ultraderecha, religiosos extremos, seguidores de aquel viejo rabino Meir Kahane, el de la bestia de Nueva York, ultraortodoxos que desean establecer un genocidio real. Y están creciendo en votos en Israel. Y son un peligro, como es un peligro la ultraderecha en todo el resto del mundo. Sí, la derecha israelí es asquerosa, pero la ultraderecha es 1000 veces peor y ni siquiera se ve venir desde Occidente, desde Europa, desde Estados Unidos, o desde México, desde Argentina. No se ve venir aquellas bestias genocidas, ultra extremistas, porque creemos que lo peor ya estuvo en el gobierno en Israel. Es increíble, pero siempre las cosas pueden estar peor. Así que cuando te lanzas a la facilidad, al facilismo retórico respecto de lo que es uno de los conflictos más dolorosos de la historia, un conflicto que no para, un conflicto que se trató realmente de parar, lo intentaron Arafat y Rabin. Jugar con eso, irse a la retórica sencilla, en vez de tratar de ayudar a resolver el conflicto, sino exigir que todo el mundo tome posición para que el conflicto siga, me parece inhumano. ¿Qué opinan del comentario de algunos agnósticos acerca de los creyentes y ateos no soportan la duda? Qué bueno, que se diviertan. Aqualong, claro, sí está Aqualong, el que debía yo haber mencionado, aparte de Zika Sabri, que es Aqualong, y Heavy Horses, sin duda, son los discos de Jethro Tull. Dice, ya te habías tardado en olvidarte de un nombre ya, pero he dicho pocos. Te vi mencionado en un evento en Monterrey. Si es cierto, si es así, me gustaría ir. Sí, se me invitó al evento Humanismo y... Ay Dios, no, el Nimbus, sí te lo diré.
Humanismo y Futuro, sí. Se llama Humanismo y Futuro y se va a llevar a cabo, si mal no recuerdo, el 26 de noviembre. Entonces me habían invitado a ir, pero no puedo ir, entonces voy a estar presente por la vía de la... Por vía virtual, así como estoy aquí, desde aquí mismo voy a transmitir una ponencia que se llama Más allá de la razón. Es ahí donde voy a estar. Y van a estar un montón de divulgadores más, además, mexicanos y españoles, y creo que hasta un argentino, no estoy seguro, no los conozco, pero ahí voy a estar, sí, efectivamente. ¿Qué más tengo? Estoy esperando. Ahora son las 9, a las 9:15 tenemos sorpresa con Javi Burgos, no lo olviden, y nuestra galería nocturna. Ponerme las mayúsculas, ahora quiero que veáis un vídeo de un cantante de Kazajstán que se llama Dimash Kudaibergen. Yo he oído a Dimash, sí, por cierto. Podría ahondar más en el tipo de conocimiento que son las artes, los idiomas, y si la tradición oral hace parte de este conjunto de conocimientos. Las artes no creo que sean una forma de conocimiento, y hasta cierto punto, pero ¿cómo aprendes a pintar? Pues aprendes a pintar imitando y con ensayo y error. Y ensayo y error es una de las formas de la investigación. Yo había dicho siempre que aprender la guitarra no sabe el método científico, pero luego me acordé que uno sí, claro, aprende, pero el ensayo y error influyen, aunque en realidad lo que estás creando tú es memoria muscular, que los dedos se mueven como deben y que no tengas que estar atento a moverlos tú. Creas la creación de las artes, y en la pintura pasa mucho lo mismo, en la danza no se diga. Creas memoria muscular o afinas cierta forma de ver. Por ejemplo, al aprender fotografía, al desarrollarme como fotógrafo, yo recuerdo que te empiezas a aprender a fijar en cosas en las que no te fijabas antes. Pero esas cosas tienen una base fáctica, tienen una base sólida, tienen una base en la composición. Tú tienes que pensar si estás componiendo de manera simétrica o asimétrica, si estás usando la regla de tercios o te vas a saltar la regla de los tercios. Si tienes que moverte un poco hacia la izquierda porque los colores que están cambiarían. Si te mueves a la izquierda tienes una mejor relación de colores complementarios aplicando la teoría del color que ha desarrollado las artes plásticas. Y todo eso tiene bases eminentemente fácticas. No pasa así con los idiomas. Los idiomas son una de las formas de conocimiento, o el derecho, que creo que no son claramente no científicas. Los idiomas se aprenden practicándolos y te los aprendes de memoria. Y no hay más. Y lees cosas y te enteras de nuevo, amplías tu vocabulario y consolidas tu gramática, y todo eso se hace, creo yo, en general, básicamente, sin el método científico. Cuando aprendes derecho te tienes que aprender las leyes y su aplicación y la forma en que han sido aplicadas en el pasado, que es la jurisprudencia. Punto. Todos esos son conocimientos que no son científicos. Para quienes dicen que yo creo que todo el conocimiento es científico, esa mentira que suelen decir para tacharlo a uno de cientificista. No es así, no creo que todo el conocimiento sea científico, pero eso no quiere decir que yo crea que la filosofía, la religión, las creencias, las supercherías, las tradiciones, las creencias del pasado y las consejas populares sean una forma de conocimiento. No lo creo. Me pueden, por supuesto, convencer, ya saben, con hechos y con datos. ¿Cuál es tu armonicista de blues preferido? ¿Vivo? Muerto. Vivo es Musselwhite. Vivo en este momento, creo que es Charlie Musselwhite, sin duda alguna. Muerto, Sonny Boy Williamson II, el que no era el verdadero Sonny Boy Williamson, sino el otro. Está Little Walter, está el verdadero Sonny Boy Williamson. Está Big Mama Thornton, que tocaba una armónica maravillosa. El propio Howlin' Wolf tocaba muy bien la armónica. Pero el sentimiento de Sonny Boy Williamson, si ves lo que hizo, los vídeos que se le tomaron en Europa, no, las películas que se le hicieron en Europa y que ahora están en vídeo aquí en YouTube, Sonny Boy Williamson está en otro nivel, está en otro lado. La armónica es parte de él. La forma en que lleva el ritmo, la forma en que inventa realidades sonoras con la armónica,
y la forma pícara en que lo hace, la forma siempre mirándote de lado, con aquel bombín que se compró en el Reino Unido, por cierto, cuando estuvo en el Reino Unido, andaba de bombín, portafolios y paraguas, y en el portafolio traía sus armónicas de todos los tonos. Ese Sonny Boy Williamson yo creo que es una de las joyas maravillosas. Y hoy acaba de ganar un premio Charlie Musselwhite en los premios del blues, como uno de los grandes que hay actualmente, sin duda alguna. Escuchaste que trabajó con el ingeniero Mario Méndez Acosta, es cierto. Si fue así, ¿qué tal fue? A ver, Mario Méndez Acosta es mi amigo, somos muy amigos desde finales de los años 80, hicimos un montón de cosas juntos, entre otras fundar la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, trabajamos juntos en el periódico Excelsior, trabajamos juntos en Revista de Revistas, y luego hicimos un programa juntos, junto con Mónica Lavín, es muy interesante, primero en la XQ y luego en la XW, programa de ciencia que duró 2 años, donde nos la pasamos como Dios, y donde tuvimos un montón de público. En los años 96, 97 fue esto. Y lo quiero muchísimo, le tengo una gran admiración y un gran respeto a mi querido Mario Méndez Acosta, por supuesto. ¿Conoces a Witkin? No. Me gustó YouTube, como todos. A ver, The Joshua Tree es un disco fundamental y fue una exploración magnífica y fue un momento importante, y luego se desparramaron entre que The Edge no es tan gran guitarrista, entre que el otro se cree el salvador del mundo, y entre que lo que hicieron aquella vez que nos obligaron a todos a recibir el disco infame aquel vía Apple, vía iTunes, pues ahí se hundió. Pero me gustó mucho. Sigo creyendo que The Joshua Tree es uno de los grandes discos del rock, por supuesto. Me he logrado mantener con más de 300 personas. Está bien, pues sí está muy bien, porque estábamos por debajo. ¿Qué opinión le merece que el flamenco esté infravalorado? Yo no creo que esté infravalorado, depende de dónde. Aquí en España ciertamente no está infravalorado. ¿Qué opinión le merece como músico Paco de Lucía? La misma opinión que tiene cualquier guitarrista del mundo sobre Paco de Lucía, uno de los grandísimos genios de la historia de la guitarra. Y además el que trajo el cajón a España, que el cajón, luego le llamaban cajón flamenco, el cajón peruano, y luego el cajón flamenco ha pasado al rock y al jazz y a la música tradicional, incluso de los Estados Unidos y de los países angloparlantes. Es muy divertido. No tengo un video que amplíe mi opinión sobre Yuval Noah Harari por una razón, porque no tengo tiempo de leer a Yuval Noah Harari. He leído a los críticos de Yuval Noah Harari, he leído muy pocos de los artículos que ha escrito Yuval Noah Harari, pero no me voy a meter sus libros. Cuando gente a la que respeto muchísimo me dice que es una ciencia a la que hay que tenerle mucho cuidado porque es una ciencia falsificada, que sirve más al ego del señor que a la verdadera necesidad que tenemos los seres humanos de conocer no solo la ciencia, sino cómo se llega a los conocimientos científicos, pues no puedo hacer más. Voy a empezar a hablar de este tema porque en cualquier momento aparece por aquí nuestro amigo Javi. La cuestión va más o menos así. No, tengo tiempo de ir a otra cosa que quería yo comentar ya el otro día. ¿Sí? No, porque ya tengo a don Javier Burgos allí. No sé si me está viendo, es así. ¿Me estás oyendo? Es así. Bien, tenemos a don Javier allí, entonces le voy a pedir que me espere 5 minutos porque voy a hacer una breve introducción del tema que nos va a ocupar el día de hoy. Y una vez que haga yo esta introducción, vamos a la conversación que me parece lo más interesante que podemos hacer el día de hoy. Gracias a Juan Felipe Vélez por el superchat, por cierto. Bueno, pues esto, amigos, amigas, niños y niñas, es nuestra galería nocturna.
Bueno, como ustedes saben, a veces hay pintores que me persiguen. Y no sé por qué me pasa esto, pero me pasa. Y hemos hablado de algunos pintores que en un momento me han perseguido, como Tamara de Lempica, o los prerrafaelitas, que en una época me los encontraba yo hasta en la sopa. Y yo quería hablar de Théodore Géricault. De hecho, la semana próxima vamos a abundar más sobre Géricault por lo siguiente. Este joven se fue Théodore Géricault, y no hay un Théodore Géricault viejo, porque fue un muy joven pintor francés, uno de los iniciadores del romanticismo francés. Acuérdense que los nombres de las escuelas los ponen los críticos después. Él no estaba pensando en hacer el romanticismo ni nada por el estilo. Y murió muy joven, murió de 37 años, y su obra más famosa es este tremendísimo lienzo, que además es de enormes dimensiones, que es la balsa del Medusa. Y es la balsa del Medusa porque es una balsa en la que sobrevivieron un grupo de personas al naufragio de un barco francés que era precisamente el Medusa, o la Medusa, una fragata naval que se hundió el 2 de julio de 1816 y que en esta pequeña balsa, porque la balsa fue reconstruida luego, vamos a hablar de esto la semana próxima, pero en esta balsa hubo 147 personas que se lanzaron a tratar de salvar la vida. Solo sobrevivieron 15, los 15 que se ven vivos aquí, llamando al barco que los rescató, practicaron el canibalismo, etc. Otro elemento que hizo que me interesara muchísimo Géricault, bueno, le gustaban mucho los caballos y hacía cosas militares con caballos, pero también hacía esto. Fue un pintor que, opuesto a la esclavitud, pinta a los esclavos que pasan en el mundo de la trata, de lo que fue la trata de esclavos hasta bien entrado el siglo XIX. Todo esto me lo hace enormemente interesante, pero, a ver, antes de entrar a esto, una de las cosas que a él le interesaban mucho era el gore, y tiene unas pinturas de cabezas decapitadas. Bueno, la gente era ejecutada con la guillotina, podías ver cabezas decapitadas y pintarlas, brazos, piernas cortados, que iba a las facultades de medicina a pintar. Le interesaba esto, y es uno de los elementos que hace, por cierto, que sus muertos en la barca del Medusa, en la falsa del Medusa, sean tan creíbles. Pero resulta que tiene una serie de la que vamos a hablar más ampliamente, Javi, que es de las monomanías. Y vamos a ver por qué les hizo. Se creía en aquel entonces que las enfermedades mentales se notaban en la cara. Es una visión un tanto lombrosiana. Y entonces alguien le pidió que pintara las monomanías, o a pacientes que tenían ciertas enfermedades mentales, como se clasificaban a principios del siglo XIX, que no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy, que sabemos poco, pero sabemos más. Por ejemplo, este es el cleptómano, este es la envidia. El verde de la envidia siempre nos da la idea de que se intentó no falsificar, pero aplicar las creencias al propio relato, al propio retrato. El juego compulsivo, el ludópata, el megalómano y el secuestrador de niños o el pedófilo. A estas son 5 de sus monomanías, de las que sabemos que pintó 10. Luego un día yo descubro que alguien ha descubierto esta, que es el dipsómano, que estaba perdida desde la muerte de Géricault. Y luego me entero que el que lo descubrió es alguien a quien yo conozco, afortunadamente, a través de Naucas, y que había descubierto otra antes. Y se trata del doctor Javier S. Burgos, que es autor de estos 2 libros. Él es biólogo molecular, él se dedica al estudio del Alzheimer, se dedica al estudio del desarrollo de fármacos, que no es como creen los conspiranoicos de las farmacéuticas, y es autor de estos 2 libros, La geografía de la locura
y diseñando fármacos. La geografía de la locura hace 2 años la recomendé en uno de mis artículos, estos artículos que hago 2 veces al año recomendando libros en el correo, y en uno de ellos, no me acuerdo si fue para libros para Navidad, recomendaba yo geografía de la locura. Todo esto nos lleva a que tenemos con nosotros a Javi, que tengo aquí. Perdón, a tratar de poner orden aquí. Javier, perdona. Mira, habíamos preparado esto en mi casa y al final nos salió como Ahora, había. Ahora sí, señor, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con la gente que me hace favor de escucharnos. 342 personas. Ahora les presento al doctor Javier Burgos, Javi Burgos para los amigos. ¿Qué tal? qué maravilla, Mauricio, estar esta noche contigo. ¿Me oyes bien, no? Te oigo perfectamente bien y te espero, de todos modos, revisando que estén bien los niveles de Ujú. todo. Sí, sí, estás perfectamente, estás a tope. Bueno, podríamos hablar de muchísimo de Jericho y por qué le daba por el gore y demás. Voy a tratar de contar algo la semana próxima. Pero las enfermedades mentales que se llamaban monomanías porque era el obsesionarse por una cosa, por robar, por la bebida, por el juego, por la envidia, te provocan a ti un interés determinado. Primero que nada, porque además un estudioso de las neurociencias, de cómo funciona este misterio que tenemos entre las orejas, se mete en este mundo de Jericho. Bueno, pues en primer lugar, porque por mi trabajo me interesa mucho las enfermedades mentales. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en enfermedad de Alzheimer y también en otras enfermedades del sistema nervioso central. Y aparte, yo soy un apasionado al arte, a la pintura, pero un apasionado autodidacta, ¿vale? Con lo cual, en algún momento de mi vida, 2016-17, se cruza por mi camino esta historia de las monomanías que yo no conocía. Y la verdad es que me apasiona el experimento. Pero claro, cuando me voy a las fuentes y descubro que en 1863 un marchante de arte, conversando con un psiquiatra de aquellos que se llamaban alienistas, Mm. cuenta que realmente no eran 5 las monomanías, sino que eran 10, pues la pregunta es evidente. ¿Existen las otras 5? Si existen, ¿dónde están? Y otra pregunta que también sobrevolaba era si eran los mismos 5 enfermos en un experimento de antes y después de tratamiento o eran otros 5 enfermos diferentes. Pero, Y por ahí me... te corto, porque primero que nada, Sí, ¿por sí. qué Jericho? Theodore Jericho, que pintaba caballitos, le gustaban mucho los caballitos, se pone a pintar a pacientes de monomanías, de enfermedades mentales, de locura. Pues no podemos tener a ciencia cierta una respuesta a tu pregunta, pero hilando un poco la historia y yéndonos a la historia de la balsa de la Medusa, hay una cierta conexión, porque uno de los supervivientes es Henri Samilly, era el cirujano que iba en la fragata de la Medusa. Y sabemos que Jericó se entrevista con Savigny y que habla con él. Probablemente eh, esto lo hace previamente a pintarlo, porque él hace un estudio cuasi científico para pintar la fragata, o sea, perdón, la balsa de la Medusa, ¿no? Es decir, él la construye en su estudio, se entrevista con los supervivientes, visita las morgues y los psiquiátricos para ver las caras de la locura, la carne en descomposición, se documenta muchísimo y probablemente la conexión con las monomanías es pues que Savigny probablemente le presentara a los alienistas de la época y de ahí surgiera la idea. Pero esto son elucubraciones. O sea, no sabemos por qué le da por pintar 5 o 10 monomanías. Bueno, entonces tú te preguntas si hay otras 5, ¿dónde están? ¿Y qué Ujú. tienen? Claro, porque un misterio así, el misterio es, oye, cuadros que tenemos que se han perdido porque sabemos cómo eran. Pero aquí el misterio era también el contenido de los cuadros. ¿Y qué hace Javi Burgos?
Bueno, pues lo primero, hago una cosa que no hacen los historiadores de arte. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, que es irme a las fuentes de los alienistas franceses, de los científicos, y leer todo lo que escribieron. Es decir, quien encargó las monomanías era el doctor Georget. Pues él tiene un tratado muy largo, de ciento y pico, 200 páginas, en las que explica todas las teorías de la época. Pero es que su maestro, que es Esquirol, tiene otro, y el maestro de Esquirol tiene otro, que es Pinel. Y ahí hay información valiosísima que te permite, por lo menos, saber lo que estás buscando. Eso no te garantiza que las encuentres. Luego hay que hacer una labor cuasi detectivesca Ujú. para encontrar las pistas. Pero ahí había mucha información que yo creo que los historiadores del arte no habían mirado. Y con esa información, ¿qué decides hacer? Ya, yo no sé si sigues siendo un científico, un aficionado a la pintura, como lo soy yo, que soy un diletante total, o un detective. No lo sé, no lo sé. La verdad es que esta es una historia que ya digo que me parece preciosa. Hay que pensar que hace 200 años se pinta esta serie. De hecho, se cumple ahora. Probablemente se estaban pintando ahora, en el invierno del 22 al 23, 1822 a 1823. No sé, no sé si sería diciembre, enero, febrero, no lo sé, pero en invierno de todas formas. En invierno en este hemisferio, claro. Y además, el momento en que se pintan, hay un cambio conceptual de cómo se trata a los enfermos mentales, que precisamente empieza Pinel, el maestro de Esquirol y a su vez el maestro de Georget. Empiezan a tratar bien a los pacientes, a tratarlos como si fueran seres humanos. Es lo que se llama el tratamiento moral. Hasta ese momento son gente poseída, endemoniada, Ujú. a la que se le maltrata, se le pega, se le insulta, se le ata, se le hace de todo, ¿no? Y se le encierra como en cárceles. Y este grupo de alienistas parisinos decide empezar a tratarlos como si fueran personas y a buscar el origen de la enfermedad y a pensar que estaba en los órganos la enfermedad y principalmente en el cerebro. Y eso cambia radicalmente la historia de la psiquiatría moderna. Y entonces, ¿cómo llegas a la primera monomanía? Tenemos 5 y de pronto, ¿cómo llegamos a la sexta? Pues empiezo a buscar por todos los sitios, de todo. Empiezo a leer primero, como decía, los tratados de los psiquiatras de la época, luego tesis doctorales, artículos científicos y artísticos sobre las monomanías, leo pues, testamentos, cartas antiguas, visito virtualmente exposiciones, leo catálogos, hago prácticamente de todo sin mucha esperanza, te tengo que decir, porque era como buscar un agujero en pajar y ni siquiera sabíamos si existían. Y en esa búsqueda, que muchas de las pistas pues, se fueron a la basura, como no puede ser de otra forma, descubro una exposición que se había hecho en Rávena, el Museo de Arte de Rávena, en 2013, que se llamaba Artistas tras la locura y la normalidad. Y me pongo a estudiar todo lo que hay sobre esta exposición y veo un vídeo, que es uno de los vídeos promocionales. Y ahí me llama la atención un frame que paro en mi vídeo y veo dos cuadros. Uno yo sabía cuál era, y era un cuadro que pintó Jericho precisamente de Esquirol. Él no solamente pintó enfermos, sino que también pintó alienistas. Y ese cuadro yo lo conocía, y sabía cómo se titulaba, y sabía lo que medía. Y al lado de ese cuadro había un cuadro enigmático. ¿Eh? Y ese cuadro enigmático coincidía compositivamente y en colores con la serie. Pero es que los tamaños, haciendo una aproximación en mi ordenador, también coincidía. Con lo cual, desde ese momento empiezo a perseguir al comisario del Museo de Rávena para que me dé información. Tiempo después me confirma que es de Jericó, me confirma el tamaño que coincidía con la serie, me manda una foto que yo veo que tiene que ser y además ese cuadro se ha expuesto en Rávena y con el título El hombre melancólico. Y la melancolía está perfectamente descrita en el texto de Georget, que es quien lo encarga. Y además está descrita como una de las monomanías, la monomanía de la tristeza. ¿Eh? El hombre melancólico es una de las monomanías con tristeza, mientras que las otras eran monomanías con agitación. ¿Es este que estamos viendo? No, este es el segundo que encuentro. Este es la monomanía de la borrachera. Pero es Vale, el primero. El primero es el hombre melancólico este, este.
Y además a mí me llama la atención varias cosas. Primero, los colores del ropaje que lleva, ¿no? Que son, que coinciden, pues, por ejemplo, con el bonete que lleva el comandante militar, los colores. También la misma paleta de colores se utiliza en la Ujú. balsa rusa, ¿eh? Pero es que además parece que lleva una casulla religiosa. Y Sí, si, y si te fijas, parece que se adivina la tonsura en su cabeza. ajá. Y la religión eso es una de las razones para tener una monomonía melancólica, según Georgette. O sea que todo coincidía. Y entonces este hombre era El hombre melancólico. el hombre melancólico. Y yo, Mauricio, en un atrevimiento, pido al comisario que me ponga en contacto con la familia que tiene este cuadro. Y en principio me dice que eso es imposible porque pues es anónimo y yo, bueno, pues yo le escribo diciéndole que por Claro. favor que yo no tengo ningún interés artístico, sino un interés científico, en que me encantaría verla y que no quiero nada más que verla. Y me responden invitándome a Italia a visitar la colección. Wow, maravilloso. Y yo viajo a un sitio de Italia, claro, a ciegas, sin saber si me van a recibir o no me van a recibir, si esto es verdad o es un engaño, no lo sé. Ujú. Ya tengo una familia maravillosa con la que paso un día, con la que estoy hablando, viendo toda su colección, que no solamente tiene el hombre melancólico, sino que tiene unas obras de arte fabulosas. Y paso un día entero charlando sobre Jericó, sobre la serie. Bueno, y es ese acto de generosidad de un propietario de un cuadro que Claro, aparece un español despistado y, y que le invita a verla, pues es uno de los grandes regalos de mi vida. claro. Y sí, yo no sé cómo se me pasó, bueno, porque en aquel entonces no me perseguía Jericho, pero se me pasa esto, es un que sale además los medios de comunicación, prestan atención, un neurocientífico español descubre una obra perdida durante casi, ¿qué? 2 siglos. 2 siglos. Pero yo no me entero. Pero luego aparece perdón, la otra. Esta, que además a mí me parece una belleza de cuadro por todo concepto interesante, emotivo, podría decir cariñoso con el sujeto incluso. Sí, sí. Una de las cosas que hace Jericó también aplica, si te fijas, ese tratamiento humano al paciente. ¿Eh? No los pinta como locos. Tardieu, que pinta antes los pues, alienados creo que es de Pinel, quiero recordar, Tardieu los pinta como locos, los pinta con camisas de fuerzas de blanco, con Sí. fondos que se nota que son psiquiátricos. Y Jericó tiene un tratamiento moral también del paciente. Los pinta como se pintaban los retratos honoríficos de la época, Ujú. de importante. Pero estos son todo personas anónimas. Y este es una historia diferente. A mí esto también es otro de los regalos, ¿no? Esto me contacta un galerista francés de Versalles, aquí poco misterio, y me dice, creo que tengo una monomanía. Y yo le digo, ¿puedo ir a verla? Y yo en ese momento no la había visto. Y me dice que sí, viajo a Versalles, que es donde estaba esta monomanía, y bueno, y la vemos, la discutimos, hablamos del hombre melancólico, pero yo estoy convencido de que es una monomanía, pero es que en un momento dado me dice el galerista, Mírala por detrás. Y por detrás hay una etiqueta que pone que es un alienado, ¿vale? Que es de Jericó y que es de la serie perdida de Maresal, que es de los 10 cuadros, se dividieron en 2 paquetes, uno Ajá. permanecido y el otro se perdió. Y aquí tiene una etiqueta detrás que pone que es de la serie perdida. Pero es que además esa etiqueta ha sido datada y data de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando esta serie se dividió. ¿Vale? Pues es aquí cuando yo leo un tuit de Javi Burgos. Pasó esto y el mundo del arte y de la ciencia. Y es cuando se juntan y se hacen amiguitos, cuando yo soy el tío más feliz del mundo. Perdón, ante todo soy escritor y fotógrafo y músico.
el mundo del arte y el mundo de la ciencia dicen, esto es maravilloso, ya solo quedan 3 y supongo que hay gente que está esperando que Javi Burgos encuentre las otras 3. Y es cuando le digo, oye, felicidades, me parece un trabajo extraordinario. Y como en los últimos meses me ha perseguido Jericho, por esto lo invitaba. ¿Qué es lo que pasa? Estas al dividirse fueron vendidas a distintos compradores sin más. A la muerte, se pintan en el 22, las queda Georgette, que es quien las encarga Jericho, y a su muerte se reparten entre 2 discípulos suyos, dos alienistas también, y cada uno se lleva 5. Y nadie conoce esa serie hasta 1863. Y en 1863 un marchante francés lo llama uno de ellos. El doctor Lachaise, que no sabemos ni siquiera cuál es su nombre, y le dice, tengo aquí, él vivía en un ático en Baden-Baden, tengo aquí 5 retratos de Jericho. Y además cuenta la carta que los tenía enrollados, que no tenía ni marcos, en un baúl apolillado, en un ático pues lleno de polvo, y los tenía allí. Y lo ve el marchante de arte, que se llama Louis Biardot, y queda absolutamente prendado. Tal es así que lo publica en la Gaceta de las Bellas Artes de París. Y ahí el otro le cuenta que quedaban otras 5 monomanías que se las llevó un enigmático doctor Marechal. Y no sabemos qué ha pasado con ellas. Entonces sabemos de esas 5 quién tiene 2, pero no cómo se han movido en el mundo. Alguien en algún lugar del mundo tiene las otras 3 monomanías de Jericho. Y cuidado, porque Javi Burgos va con ustedes. Algún día hablaremos, porque además yo hice hace poco un artículo sobre el tratamiento a las personas con problemas mentales y cómo cambia esto precisamente al paso de los años. Se pensaba que a palos se curaba a los locos, ¿no? Y lo publiqué en el correo. Entonces, algún día hablamos de neurociencias y de Alzheimer y de la neurodegeneración, que cuando nos volvemos viejos nos empieza a importar. Pero de momento quería yo hablar de esto contigo. Muchas felicidades por el trabajo detectivesco, por el trabajo apasionado. El arte como espectador o como creador solo se hace con pasión y has tenido una pasión enorme por esta serie. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos, por contar la historia. Estás haciendo un libro sobre esto, quiero suponer. Todavía no tengo tiempo, tengo mucho trabajo de ciencia, que también es una actividad pasional, ¿eh? La ciencia y el arte ahí se tocan de la mano, no se puede hacer esto sin pasión, pero quién sabe, algún día tal vez sí que escribiré un libro, ojalá. Se va a llamar El detective de Jericho. Muchísimas gracias, Javi. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un saludo a toda la gente que nos ha visto, muchas gracias por estar al otro lado. Chao. Hasta luego. Esa es la sorpresa que les tenía. Javi es un personaje extraordinario, como lo pueden ver ustedes sin más. Es amigo, es divulgador, es gente. Así que pues yo espero que les haya interesado esto como parte de nuestra galería nocturna. Y me voy a despedir de Javi, que lo tengo allí en el como le llaman, el Salón Verde, que es donde se guardan los invitados a los programas de televisión. Y por mi parte es todo. Llegamos al término de este streaming que se nos ha alargado hoy hasta más allá de las 9:30. Muchísimas gracias a quienes han estado con nosotros. Muchísimas gracias a las 323 personas que siguen con nosotros. Recomiendan el canal. Apóyennos. Suscríbanse. Denle me gusta. Si pueden apoyarnos en PayPal y Patreon, mucho mejor para que podamos seguir. Ya estoy viendo qué cámara, y no es barata, la que va a sustituir esto, que me veo cada vez más rosita. Y por lo demás, como siempre, les digo muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia, porque esta experiencia, la comunicación solo se hace cuando hay 2 personas, 2 partes, y se crea un círculo completo donde yo digo lo que se me ocurre y ustedes toman lo que les parece importante. Nos vemos el miércoles con nuestro vídeo temático, nos vemos el jueves en el streaming aquí, y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.